Vaya, qué comienzo tan desastroso. Acabo de viajar en el tiempo y ya me están ahorcando. Dios mío, ¿estás jugando conmigo? Príncipe heredero, la princesa Hugh. Murió. Sáquenla y entiérrenla. Murió. Era la princesa Hugh, la favorita del emperador. La nieta predilecta del emperador retirado. Bajen la voz, entiérrenla rápidamente esta noche. De lo contrario, todos perderemos la cabeza. Vamos. ¿A quién van a enterrar? ¿Hay una sombra? Saludos, princesa Hugh. Perdónanos la vida. ¿Dónde está Feng Liyue? Princesa Hugh, el príncipe heredero se ha ido. Se fue al pabellón Yin-Yun. Según los recuerdos del cuerpo original, es la residencia de esa princesa falsa. Chu Bei-yun. Nuestro príncipe heredero también es todo un personaje. En la noche de bodas, ahorcó al cuerpo original y se fue directo a los brazos de otra. Un cerdo ciego y estúpido como él, ¿para qué guardarlo? Mejor divorciarse. Ya que ocupé tu cuerpo, definitivamente, haré que paguen por todo lo que te hicieron. Hermano Ye, Yuner no tuvo la suerte de servirte. Fue culpa de Yuner. ¿Qué culpa tienes tú, princesa? En aquel entonces, fue tu madre quien salvó a la madre del príncipe heredero. Incluso el emperador te nombró princesa. Todo el mundo sabe que ustedes dos son la pareja perfecta. Yo creo que fue la princesa Hugh que se aprovechó de su favoritismo y obligó a la emperatriz viuda a emitir el decreto, arruinando tu matrimonio. Destrozó tu felicidad. Ruar, no hables tonterías. El hermano Ye y yo solo somos almas gemelas. Yuner no puede soportar ver al hermano Ye casado con alguien tan desvergonzado. Hermano Ye, Yuner está dispuesta a renunciar a toda su riqueza, a ser tu sirvienta, con tal de quedarte a tu lado. No, princesa. Eres de sangre noble. ¿Cómo podrías? Si la princesa Yun tanto quiere ser sirvienta, mañana pediré un decreto para que vengas a mi lado como criada. Antes, siempre llevaba un maquillaje espantoso. Pero nunca me di cuenta de que era tan hermosa. ¿Esto es la princesa Hugh? Sin ese horrible maquillaje de siempre. Hasta su rostro natural es hermoso. Maldita sea, desde que le mentí, que al hermano Ye le encantaba ese maquillaje vulgar. Esta tonta lo creyó y se pintaba como un fantasma todos los días. Hoy, ¿por qué apareció sin maquillaje? Con su belleza. No, no puedo permitir que use ese rostro para seducir al hermano Ye. Princesa, aunque el hermano Ye no haya consumado el matrimonio contigo, no puedes hacer ese tipo de cosas con otro hombre. El hermano Ye tiene el control del ejército. Es el dios de la guerra de Dachu, y además fue nombrado heredero por el difunto emperador. Si haces esto, ¿no estás haciendo que todo el mundo se burle del hermano Ye? ¿Qué clase de palabras son esas, señorita? Todo esto fue plantado personalmente por tu hermano Ye. ¿Cómo es que en tu boca se convierte en evidencia de que he robado a alguien? ¿Acaso esa reputación de dulzura y virtud de la señorita era una farsa? No, hermano Ye, Yuner no quiso decir eso. En nuestra noche de bodas, casi me estrangulas por esa falsa flor de loto en su esplendor. Señor heredero, su gusto no es nada bueno. Princesa Hugh, ¿por qué tienes que ser tan agresiva y humillarme así? Entonces, permíteme preguntarte, señorita, ¿cuál es tu intención al humillarme frente a todos acusándome de robar a alguien? ¿Qué pretendes? Solo fue un lapsus, no fue intencional.
Un lapsus, pero vaya lapsus que has tenido. Mi reputación está hecha añicos. Y todo gracias a tus lapsus. Ella parece diferente ahora. Hermano Ye, Juner no quiso decir eso. Lo sé, princesa Hugh, ella. Solo quiere evitar que Juner se acerque a ti. Por eso ha humillado a Juner de esta manera. Juner no le da importancia. Señorita. Esto sí que es humillarte. ¿Cómo te atreves a golpear a nuestra señorita? Si te golpeo, ¿necesito elegir algún día especial? Insultaste a una princesa del imperio, una bofetada. Te salva de la pena de muerte. ¿Y todavía no te arrodillas a pedir perdón? Heredero, mira cómo ella siempre maltrata a nuestra señorita. Hermano Ye, Juner está bien. Juner solo no quiere pelear con la princesa. No quiere ponerte en una situación difícil. Al fin y al cabo, lo que Juner más odia son esas mujeres celosas y mezquinas que solo piensan en competir por el favor de un hombre. Arrogante y despótica, o dulce y sumisa. Es obvio a quién elegiría un hombre. Chu Kings, nunca conseguirás el corazón del hermano Ye. ¿Y crees que con estos trucos baratos puedes enfrentarte a mí? Feng Liye, ese pepino podrido, no me interesa. Pero no me impide usarlo para molestarte, falsa inocente. ¿Quién no sabe hacerlo? Princesa, ¿por qué ordenaste a una sirvienta que me hiciera tropezar? Si no estás satisfecha conmigo, podrías enfrentarme abiertamente y confrontarme. ¿Por qué recurrir a métodos tan bajos? Tú, yo. Hermano Ye. Chu Beiyun, ¿ya no puedes soportarlo? La suciedad que has arrojado y las trampas que has tendido en estos años han sido 1000 veces más dolorosas. Esto es solo cobrar un poco de interés. Feng Liye, suéltame. ¿Qué estás haciendo? Suéltame ahora, Feng Liye. Golpeé a tu pequeña flor blanca. ¿El príncipe heredero viene a vengarla? Tan promiscua, tan desvergonzada. Realmente eres una mujer sin decoro. Chu Kings, ¿acaso quieres matar a tu esposo? ¿Matar a mi esposo? ¿Tú mereces eso? Las marcas en mi cuello fueron tú quien primero me sedujo. Un regalo que me diste personalmente. Entonces, ¿qué pretendes ahora? ¿Qué es exactamente lo que quieres? Muy simple. Solo quiero que el príncipe heredero me firme un documento de divorcio. Chu Kings, al principio amenazaste con tu vida para exigir el matrimonio, ¿y ahora quieres divorciarte en la noche de bodas? ¿Crees que las cientos de vidas de mi residencia ducal son un juego para ti? Príncipe heredero, noticias urgentes de la frontera. Princesa, acabo de escuchar que la frontera está en emergencia. El príncipe heredero partirá mañana a la guerra. ¡Qué bien! Finalmente no tendré que estar con ese hombre repugnante. Juntos. Además, la emperatriz viuda se compadece de su reciente matrimonio. No soporta verla sola, así que le ha concedido permiso para acompañar al ejército. ¿Acompañar al ejército? El campamento es duro y frío. Usted ha sido criada con lujo. ¿Cómo podría soportar tal sufrimiento? Aunque la emperatriz viuda ha ordenado los mejores arreglos para usted. Pero al fin y al cabo es un lugar donde las espadas no tienen ojos. Perfecto para mí. En mi vida pasada también fui soldado. Tanto en el mando del campo de batalla como en la atención médica. Son mis fortalezas. Esta mansión no puede contenerme. Yaoer, prepara las maletas, partiremos mañana. En esta batalla de Mo City, no solo derrotaremos a Indel Norte, sino que también mostraremos el poder de nuestro gran Chu. Sí, no defraudaré su confianza. Usted y Iner acaban de casarse. Esta anciana no tiene el corazón de separarlos. Por eso he emitido un decreto permitiéndole acompañarte.
Buena niña, no me culparás, ¿verdad? ¿Cómo podría Iner culpar a su abuela? Poder ir personalmente a la frontera y presenciar cómo nuestros valientes soldados de Chu defienden nuestras montañas, ríos y al pueblo. Es un honor para Iner. Esto es muy inapropiado. El viaje será arduo y la guerra peligrosa. La princesa es de sangre real. Temo que... No se preocupe por mí, príncipe heredero. Esta princesa tiene habilidades que usted desconoce. Su Majestad, Su Alteza la Emperatriz Viuda. Esta humilde también desea solicitar permiso para acompañar a la princesa. Esta humilde saluda a Su Majestad y a Su Alteza la Emperatriz Viuda. Su Alteza la Princesa. Su Majestad, Su Alteza la Emperatriz Viuda. Esta humilde ha escuchado que la princesa pronto partirá con el ejército. Estoy profundamente preocupada. Mocheng es un lugar frío y duro. Estoy dispuesta a acompañar a la princesa en la campaña. Ruego a Su Majestad que lo permita. Chukins, ¿quieres usar el pretexto de acompañar al ejército para seducir al hermano Ye? ¿Acaso eres digna? El hermano Ye solo puede ser mío. ¡Qué disparate! Iner va porque acaba de casarse con Lille. ¿Qué clase de espectáculo sería si tú también vas? Su Majestad, esta humilde solo está muy preocupada por la princesa. La princesa no tiene fuerza para matar una mosca. Mi difunto padre fue general, y yo aprendí algunas técnicas de autodefensa. En momentos críticos, podré proteger a la princesa. Además, la princesa es frágil. Si yo la cuido, Su Majestad y Su Alteza la Emperatriz Viuda estarán más tranquilos. Sería lo mejor. Con una persona más cuidándola, esta anciana estará más tranquila. Bueno, si la emperatriz viuda lo dice, está permitido. Qué astuta es Chu Beiyun. Antes, la original fue engañada por ti y habló bien de ti ante el emperador y la emperatriz viuda, lo que hizo que la familia imperial te mirara con buenos ojos. Voy a ver cuánto tiempo más puedes fingir. Padre, aunque Iner no es talentosa, puede valerse por sí misma. Realmente no me atrevo a molestar a la señorita para que me cuide. Luego, tendré que distraerme cuidando de ella. ¿No sería eso una carga adicional? Princesa, esta humilde sabe que usted siempre ha sido orgullosa. Pero la princesa nunca ha practicado artes marciales y es delicada. Si no hay alguien competente para cuidarla, probablemente ni siquiera podrá montar a caballo. Solo me preocupo por usted. ¿Cómo sabes que esta princesa no puede montar a caballo? Chukinch, cuando eras niña aprendiste equitación. Pero te quejabas del dolor, del cansancio, del sol y de la silla dura. En menos de lo que tarda una varilla de incienso en quemarse, ya quería rendirte. ¿Y ahora qué demuestras? Sí, princesa, mira tu vestido de hoy. La falda es tan larga que necesitas ayuda para caminar. Ni hablar de montar a caballo, incluso alguien ágil como yo. Vestida como tú, no podría montar. Ustedes dos cantan al unísono, quien no sepa pensaría que son pareja. ¿Ágil como tú? Por ser incompetente, crees que todos son como tú, inútiles. Yo, la princesa, con mi atuendo, represento el protocolo real. ¿Qué derecho tienes a opinar? Recuerdo tu título de condesa. Solo lo obtuviste porque tu madre salvó a la esposa del duque. Y lo exigieron. No tienes ni una gota de sangre real. Por eso actúas con tan poca clase. Tú, ¿dices que no tengo clase? ¿Y si no? Chu Beiyun, eres solo una condesa. No te corresponde a ti decidir si puedo montar y señalar en público. No pienses que porque antes no te contradecía, puedas ser tan insolente ante la princesa. Xiao Hu, antes eras el que más defendía a Chu Beiyun. ¿Por qué hoy tan frío? ¿Acaso la bondad de Chu Beiyun hacia Xiao Hu era falsa? Emperador, esta humilde no pretende faltar al respeto a la realeza. Solo me preocupaba por la princesa, por eso hablé sin tacto. Inge tiene razón. Yo, considerando tu antigua amistad con Inge, te he tratado con especial indulgencia, pero la dignidad real no se menosprecia. En adelante, aprende protocolo de la princesa. Sí, Su Majestad. Levántate. Iner,
No importa si no sabes montar. En el futuro, los sirvientes se encargarán. Padre, tranquilo, Iner puede. Princesa, mis palabras fueron inapropiadas. Espero su perdón. Este corcel blanco es un raro caballo de Millie, pero de temperamento feroz. Tomó 3 años. De Marlowe. Si la princesa no lo desdeña, me gustaría ofrecérselo a su Alteza. Como disculpa. Pero es el regalo de cumpleaños del príncipe heredero Lee. ¿De verdad estás dispuesta a renunciar a él y dármelo? Por supuesto. Bueno, ya que la princesa es tan amable, si me niego de nuevo, sería una falta de educación. Entonces, princesa, ¿por qué no lo intentas ahora? Así todos podemos ver el talento de la princesa. Pero, princesa, este vestido es tan lujoso que debes tener cuidado. No lo ensucies, Chukings. Este caballo salvaje solo me obedece a mí. Cuando te tire al suelo y pierdas la vida, solo podrás culparte a ti misma por sobreestimar tus habilidades. Chukinch, sé que siempre has sido caprichosa y que siempre has hecho la vida imposible a Yumer. Pero ahora no es el momento de presumir. Este vestido realmente es un estorbo. Y Bai Sueju es un caballo salvaje, es imposible que lo domines. ¿Cómo puedes tratar así al hermano Ye? Él es tu esposo. El esposo es la autoridad de la esposa. Oh, ¿así que sabes que el príncipe es mi esposo? Pensé que no tenías vergüenza y que habías olvidado por completo el decoro. ¿O acaso olvidaste que es un hombre casado? Chukinch, ¿cómo te has vuelto tan cruel? Fingiendo. A ver cuánto tiempo puedes presumir. Este caballo salvaje definitivamente te tirará al suelo. Buen caballo. ¿Cómo es posible? ¿No te ataca? Cuando adquiriste esta habilidad, Imposible. ¿Cómo puede esta inútil? ¿Cómo pudo domar mi Sueju con ese vestido? Que solo estorba. Esta habilidad está muy por encima de la mía. ¡Ay, Inge! Realmente no me lo esperaba. Imposible. Debes haber usado algún truco sucio. Este caballo es tan fiero como el fuego. Nadie más que yo puede acercarse. ¿Cómo lo lograste? No es que el caballo sea fiero, es que los inútiles no merecen montar un corcel tan noble. Tú. Sin duda eres mi nieta. Esta elegancia y habilidad realmente son extraordinarias. Iner, de pequeña no te gustaba aprender esto. No pensé que ahora serías tan hábil. Realmente me ha sorprendido. Casarte te ha hecho madurar. Tu habilidad ecuestre es excepcional. Debes haber sufrido mucho, ¿verdad? Abuela, Iner no teme el sufrimiento. Antes era tonta y no me esforzaba. Defraudé tus expectativas y las de padre. Ahora Iner ha entendido que, y como princesa, con mis habilidades, asumiré esta gloria. ¿cómo no me di cuenta antes de que tenía tanta determinación? Bien, bien, mi Iner sigue siendo la mejor. Ahora que Iner tiene tanto talento. Además, con la ayuda de la princesa Yun, mi corazón finalmente puede estar tranquilo. Iner puede cuidar de sí misma. Iner no necesita que nadie la cuide. Ni tampoco quiere cuidar de personas que no le importan. Yo, la emperatriz viuda. Bueno, solo quedan unas pocas horas antes de que el ejército parta. No hace falta decir más. Prepárense rápidamente. Recibo sus órdenes.
Entonces, gracias, princesa, por regalarme el caballo a pesar del dolor. Inge. Después de escuchar tu discurso apasionado, pensé que realmente habías cambiado. Pero no, sigues con este comportamiento celoso. Al ver a Junior con su atuendo deportivo y su aire heroico, tú también te pusiste ese atuendo. Imitando sin gracia, ¿no te das cuenta de si te queda o no? Sí, no me queda. Ustedes, los adorables, son los más compatibles. Tú. Chukinch, te advierto. Cuida tus palabras. Junior perdió a su padre desde pequeña. Ya ha sufrido bastante. Su madre fue la salvadora de mi madre. Mi familia Zen la trata como a una de nosotros. Entre ella y yo solo hay una relación pura. ¿Pura? Tan pura que una mujer soltera. ¿Ha vivido en la residencia del duque durante años sin una razón clara? ¿Tan pura que en la noche de bodas me dejaste por su pabellón Inyun? ¿Tan pura que todos en la ciudad piensan que ustedes dos son la pareja perfecta, Fengliye? ¿Crees que todos son ciegos o que soy un idiota? Chukinch. El padre de Junior fue el salvador de nuestra familia Zen. Entre ella y yo solo hay una relación fraternal. Creo que simplemente no pudiste seducirme. Y ahora cambias de táctica, intentando usar el juego de la indiferencia para ganar mi afecto. Fengliye. Realmente eres común y confiado. ¿Crees que tu amor es un tesoro raro? Tu amor es basura. Y tú también. Chukinch. Repítelo. ¿No entiendes el lenguaje humano? Realmente dudo que puedas seguir manteniendo tu puesto de general. ¿Podrás seguir en él? Inge. Chukinch, cuanto más arrogante seas, más claro verá Ye quién merece su verdadero afecto. Aunque durante todos estos años, Ye solo me ha visto como una hermana. El título de princesa heredará tarde o temprano será mío. Ye, no te enfades. La princesa seguro que no tenía intención de ofenderte. Es solo que está molesta y ha hablado sin pensar. El príncipe heredero ya está preparado. Ordena al ejército que avance de inmediato. Sí. Bienvenida, princesa Hugh. Bienvenido, príncipe heredero. Al fin has llegado, príncipe heredero. El general está gravemente herido, su vida pende de un hilo. Si no llegabas pronto, temo que... Ten calma, su comandante Yan. Ahora que estoy aquí, no permitiré que la gente y los soldados de Mochen sufran. Llévame de inmediato a la residencia del general a ver al generalin. Sí. Prefecto. ¿Cómo están las heridas del generalin? Informo a la princesa. El general fue herido cerca del corazón, la flecha está profundamente clavada y lleva días inconsciente. Todos los médicos de la ciudad lo han visto, pero no pueden hacer nada. Dicen que es imposible salvarlo. Una herida cerca del corazón requiere cirugía inmediata. Para extraer la flecha, pero con la tecnología médica de esta época. El riesgo es enorme. Por suerte, vine preparado. Llévame con el generalin ahora. Los médicos dicen que mi esposo ha aguantado hasta ahora. Solo por pura fuerza de voluntad. Señora, no se aflija demasiado. Ahora que ya está aquí, protegerá a la gente de Mochen. Además, si el generalin estuviera consciente, seguro que no querría verla así de afligida. El mayor pesar de mi esposo en esta vida fue no poder proteger Mochen por completo. No poder salvar a toda la ciudad. Ahora que el príncipe heredero está aquí, seguro que puede descansar en paz. Enviaré gente a buscar médicos famosos de inmediato. Si logran salvar al generalin, yo, el príncipe heredero, cumpliré uno de sus deseos. Gracias, príncipe heredero. Gracias, princesa Yun. Señora, no hace falta tuestra.
El generalin fue un subordinado de Ye. Ye lo considera como familia. Así que también es familia para Juner. Princesa, usted y el príncipe heredero. Juner y el hermano Ye al final solo pueden ser amigos íntimos. El hermano Ye ahora ya se ha casado con la princesa heredera. Juner solo desea poder verlo de vez en cuando. Con eso ya no tendría remordimientos en esta vida. Hace tiempo que escuché que la princesa Hugh es de carácter malvado. Efectivamente es así. ¿Cómo se atreve a robar el amor de otros de esta manera? La princesa Yun es de noble cuna. Pero aún así se digna a ayudarme a mí, una simple mujer. Con un corazón tan bondadoso. ¿Cómo podría luchar contra alguien de tan malvadas intenciones? La princesa tiene un corazón bondadoso. Debe ser fuerte. Estoy segura de que llegará el día en que las nubes se disipen y veas la luna. El día en que las nubes se disipen y veas la luna. Princesa, mi general está gravemente herido. No puede entrar. Señora, cuando vino la princesa antes, ¿acaso no salió a recibirla? ¿Tampoco le presentó sus respetos? Lo que quiere decir la princesa es que vino expresamente para reprocharle por esto. Mi esposo está entre la vida y la muerte. ¿Y ella todavía se preocupa por estas formalidades vacías? Realmente es malvada. Princesa, princesa, no puede entrar, princesa. Su Alteza la princesa, le ruego me perdone. Es solo porque mi esposo está gravemente herido. Que no pude cumplir con los protocolos. Su Alteza la princesa. Todo es culpa mía. Si quiere castigar, castígueme solo a mí. Le ruego que perdone la vida de mi esposo. Se lo suplico, princesa, por muy descontenta que esté. Todo es culpa mía. Mi esposo ha dado todo por el gran Chu, y ahora... Sí, princesa, incluso si quiere reprochar. Debería elegir el momento adecuado. Ahora el generalin ya está en ese estado. Por favor, no sea caprichosa y terca. ¿Quién dijo que voy a reprochar? Princesa, ¿qué estás haciendo? Sí, princesa. Sé que siempre te han gustado los hombres fuertes, pero ahora... El general ya está gravemente enfermo, en este estado. ¿Aún no puedes dejarlo en paz? Ahora mi esposo está al borde de la muerte. ¿Y todavía tienes malas intenciones hacia él? ¿Quieres humilarlo? Solo estoy revisando sus heridas. Tal vez aún pueda salvarse. Princesa, en tu vida cotidiana tienes tantos favoritos. Eso ya es suficiente. Pero ahora, el general apenas tiene un hilo de vida, ¿y aún no cambias tus deseos? Princesa, realmente eres desalentadora. Chu Beiyun guarda esos trucos indignos. La vida del generalin no es un sacrificio para engañar a la gente. Tú. El generalin tiene el rostro grisáceo. Seguramente dentro de su cuerpo aún hay objetos extraños. Esto es cierto. No podemos actuar a la ligera. Princesa. Si quieres llamar la atención, al menos elige el momento adecuado. Si vuelves a poner en peligro la vida del generalin, ¿crees que podrás asumir la responsabilidad? ¿Qué? ¿Señorita? Dices que ella no sabe nada de medicina. Princesa, Juner realmente no puede seguir cubriéndote. La princesa no sabe medicina, pero siempre le ha gustado estudiar cosas extrañas. Una vez dijo... ¿Qué dijo? Dijo que... si tenía relaciones íntimas con hombres fuertes a punto de morir, podría conservar su juventud eternamente. Chu Beiyun, el generalin está al borde de la muerte. Si sigues obstaculizándome una y otra vez, y empeoras su condición, te mataré con mi espada. Princesa, estás usando la fuerza para obligarnos a permitir que insultes al generalin. Yaoer, toma. Princesa, Yaoer no sabe pelear. Si alguien con malas intenciones se acerca, solo cortalo sin piedad. No toquen a mi esposo. No permitiré que lo toquen. No te muevas. Señora, ¿qué pasa?
La princesa cree en lo oculto y quiere tomar la esencia del general al morir, para practicar magia negra y mantener su belleza. Realmente no podemos detenerla. El general murió por el país. Nosotros luchamos junto a él. ¿Cómo permitiremos que lo insulten? ¿Descarados? Mataré a este par de amo y criado sin vergüenza. No. Chukings, mereces que estos soldados brutales. De korten en pedazos. El puesto de esposa del príncipe. Pronto será mío. ¿Qué locura es esta? Saludo al príncipe. Príncipe, te ruego que hagas justicia por mi esposo. ¿Qué pasa? Hermano Ye, la princesa, ella quería tener relaciones con el general, para conservar su juventud. ¿Qué? Príncipe, la princesa está salvando al general. Fuera. Levántate primero. Hermano Ye, la princesa, ella le abrió el vientre al general. Chukins siempre ha sido arrogante y despótica. Ahora incluso se atreven a atacar al generalin. La última aguja. Estoy tratando de salvarlo. ¿Salvarlo? No estará satisfecho hasta matarlo, ¿esposo? Soy incapaz. No pude proteger tu última dignidad. Esposo. Voy a pedirte perdón. Señora, no actúes impulsivamente. Princesa, no me detengas. Déjame acompañar a mi esposo. Señora, de verdad estoy tratando de salvarlo. La flecha en el cuerpo de Generalin. Ya la he extraído. Con un tiempo de descanso, se recuperará. Has herido a mi esposo así y aún tienes el descaro de hablar. Exacto, princesa. Llegados a este punto, sigue siendo obstinada. Porque no pudiste tener el cuerpo del Generalin. Lo mataste. Chu Beiyun, el Generalin está al borde de la muerte. Estoy haciendo todo lo posible por salvarlo, pero tú ignoras su vida. Y sigues acusándome. Ahora ya está fuera de peligro. Y aún manchas su reputación. ¿Qué intenciones tienes? Hoy, incluso si me matas. Voy a exigir justicia por el Generalin. Chukins, primero dañas a un buen ministro. Luego obligas a la señora y ahora la insultas. Juner, ¿a cuántos más vas a lastimar? Feng Liye. ¿Tienes problemas en la cabeza o en los oídos? Lo repito, estoy tratando de salvarlo. Si no me crees, llama a un médico para que lo revise. Príncipe, la cara del general parece estar recuperando color. Fensi, llama al médico imperial de inmediato. Sí. Llévense a Chukins. Sin mi orden, no la dejen salir. Sí. Princesa, por favor. Ay. Como era de esperar, esa inútil de Chukins. ¿Qué sabe de medicina? El Generalin aún perdió la vida. Con el amor que el hermano Ye tiene por sus soldados. No la perdonará fácilmente. Esta es mi oportunidad. De darle una paliza al perro caído. Maestro, ¿por qué niegas con la cabeza? ¿Acaso el Generalin aún tiene salvación? Príncipe, perdóneme. Al negar con la cabeza. Es por la sorpresa que me causó. El general ha pasado de peligro a seguridad. Esposo. Señora, tranquila. El pulso del general es estable y fuerte. Solo necesita unos días de recuperación y pronto estará curado. Pero ayer los médicos dijeron que no había cura. Eso es precisamente lo que me aterra. Según la gravedad de las heridas del general, debería. Pero ahora, este milagro de vida es simplemente increíble. Señor, ¿cree que esto tiene que ver con las extrañas heridas del señorín? Las extrañas heridas. Exactamente. Así hubo un médico divino. Un médico divino. Médico divino. ¿Acaso? ¿Realmente fue ella? Señor, ¿por qué dice eso?
La clave de la recuperación del general fue esa persona extraordinaria. Extrajo la flecha cerca del corazón del general. La posición del corazón es crítica. Cualquier error al extraer la flecha habría matado al general en el acto. Y esta persona logró completar un procedimiento tan peligroso y con una técnica tan exquisita para suturar la herida. Nunca en mi vida había visto tal habilidad médica. Podría decirse que es como si Huatuo hubiera renacido. Hasta un experto como usted lo afirma. Así que la princesa realmente devolvió bien por mal y salvó la vida de mi esposo. Ella claramente estaba salvando vidas. Pero mis prejuicios nublaron mi visión. Príncipe heredero, fui ciega e ingrata, despreciando la bondad de la princesa. Estoy dispuesta a arrodillarme y disculparme con la princesa. Gracias. Abran la puerta. Princesa, vaya despacio. Princesa, cuidado. El príncipe heredero es demasiado cruel. Esa palmada suya fue claramente con mala intención. ¿Cómo puede su cuerpo soportar esto? Y esa gente. Son realmente insoportables. Princesa, rápido, alguien. La princesa está herida y escupe sangre. Llame a un médico. Princesa. ¿Eres tú? ¿Qué haces aquí? ¡Qué insolencia! Una criada inferior como tú. ¿Cómo te atreves a gritarle a nuestra señorita? Sultane, duele. Este punto de presión es suficiente para causarte dolor. ¿Te atreves a lastimar a los míos? Un pequeño castigo como advertencia. Yukin. ¿Incluso en esta situación sigues siendo arrogante? Realmente te subestimé antes. ¿Crees que no puedo matarte? ¿Tú? No tienes esa capacidad. Solo sabes jugar sucio. Déjame adivinar. Ahora deberías lastimarte a ti misma. Llorando y diciendo que te lastimé. Para que tu hermano Ye sienta pena y me mate. Para vengarte. Tú. ¿Cómo lo sabes? ¿Por qué no actúas todavía? Estoy calculando el tiempo. El médico ya debería haber terminado de examinar las heridas. Tu hermano Ye también debería estar llegando. ¿Por qué todavía no te atreves a actuar? Te ayudo. Chukingsh, pequeña adorable. ¿Cómo te atreves a lastimarme? Si me queda una cicatriz. ¿Cómo voy a servir a mi hermano Ye en el futuro? Me voy a desquitar contigo. El cielo me ayuda, seguro que sí. El general In fue asesinado por Chukingsh. Estos soldados vinieron a tomar la vida de Chukingsh. Princesa, que me lastimes es poca cosa, pero ¿cómo pudiste lastimar al general In? Princesa, realmente el general In. No puede ser. Cuando me fui, el general In claramente ya estaba fuera de peligro. Dime, ¿qué pasó? Princesa, no fuiste tú quien hoy ¿le abrió el vientre al general In, causando su muerte? Eres tan cruel, adicta a la sangre. Realmente no puedo seguir viendo esto. Si hoy la mansión del general insiste en matarte para desahogar su ira, ya no puedo hacer nada para rogar por ti. Yuner. ¿Cómo terminó así todo? Hermano Ye, hoy solo vine a aconsejar a la princesa que fuera a arrodillarse ante el espíritu del general In Min y pedir perdón. No pensé que la princesa, sin arrepentirse, me cortaría la cara con un cuchillo. Yuner, el general In. Hermano Ye. Yuner sabe que el general In sufrió esta desgracia. Te duele el corazón, y Yuner también está llena de dolor. Hermano Ye. A partir de hoy, no hay hermandad entre la princesa y yo. Nunca más la protegeré. Si hoy el general quiere su vida para consolar su espíritu en el cielo, Yuner no tendrá queja alguna. No es así, señorita. Mi esposo, señora. Todos los errores son culpa de Yuner. Yuner sabía que la princesa actuaba de manera absurda, pero no hice lo suficiente para detenerla y profanar el cuerpo del general. Señora, debe contenerse en su dolor.
De lo contrario, el espíritu del general en el cielo, al verla tan afligida, se entristecerá. ¿Qué está diciendo, princesa? ¿Qué cadáver? ¿Qué dolor? Mi esposo está bien. ¿Cómo puede hablar de su espíritu en el cielo? Esto es imposible. Princesa, esta humilde sierva fue ciega y tonta, y antes la ofendí. Le rugou que me perdone. Princesa, antes fui imprudente. La princesa devolvió bien por mal y salvó a mi esposo. No tengo cómo pagarlo. A partir de hoy, mi vida es suya. Con este cuerpo, pagaré la gracia de la princesa. Gracias, princesa, por salvar mi vida. Señora, levántese, por favor. El general Lin es un héroe de nuestro Gran Chu. Solo hice lo que debía. No es necesario que se incline así. Todos, levántense, por favor. ¿Acaso se han vuelto locos? Ella profanó al general Lin. Incluso le abrió el vientre. ¿Cómo pueden? ¿Agradecerle en cambio? Princesa, comportís. La princesa antes estaba salvando a mi esposo. No es la persona vil que usted describe. Juner, es cierto que Chukinch salvó al general Lin. Si no fuera por Chukinch, que extrajo la flecha del corazón del general, el general probablemente no habría sobrevivido. ¿Cómo es posible? Ella hirió al general Lin de esa manera. Hasta los médicos sacudieron la cabeza y dijeron que no había esperanza. Ah, ya lo sé. Debe ser que el general Lin tuvo un último momento de lucidez. Todos han sido engañados por ella. Basta, princesa. Los médicos antes sacudieron la cabeza, asombrados por la habilidad divina de la princesa. No porque no hubiera esperanza. La princesa siguió obstruyendo el rescate. Ahora incluso maldice a mi esposo. ¿Qué intenciones tiene? ¿Acaso su apariencia gentil y virtuosa de siempre era una farsa? No, hermano Ye. Juner solo estaba ansiosa. Juner solo estaba demasiado preocupada. Sé que el general Lin está bien. Hoy, realmente nos equivocamos con Chukinch. Princesa, Juner habló de más. Mientras esté bien, no importa. Hoy la princesa ha logrado una gran hazaña. Que la princesa hiriera a Juner fue solo para desahogar su insatisfacción. No importa. Mientras la princesa esté feliz. El pequeño agravio que sufrió Juner no significa nada. Tu agravio. Solo sabes usar métodos sucios para venir a acusarme. Te ruego que la próxima vez que mientas, uses un poco este. Cerebro estúpido como un cerdo. Cuando me trajeron de vuelta, ni hablar de cuchillos. Incluso las herramientas de ropa las guardaría. Este cuchillo que solo aparece en Inyunyuan. ¿Se te ocurrió que llegó a mis manos por arte de magia? Fui traído aquí por tus hombres. Si llevaba armas o no, lo sabes mejor que yo. Si no fuera porque alguien sacó un cuchillo para amenazarme, nunca habría contraatacado. No es así, hermano Ye, Juner. Juner no lo hizo, Juner. En este asunto, la culpa fue tuya desde el principio. Fensi, lleva a Juner a curarse. Hermano Ye, no fui yo, no fue ella. Hermano Ye, no fui yo. Como no me di cuenta antes, Juner resulta ser una persona tan calculadora. Parece que he sido demasiado indulgente con ella. Y malinterpreté a Chukinch. Chukinch. Lo de hoy, Chukinch. Señor, ¿qué tal? Príncipe, la princesa primero recibió su palmada. Luego insistió en suturar la herida del general Lin, lo que causó que sus viejas heridas no sanaran y se agregara estancamiento de energía. Bajo tantas pérdidas, cayó enferma. Yo recetaré algunas medicinas. Necesita descansar en paz. Gracias, señor.
Príncipe. Lo de hoy, también debo agradecerle. Si no hubiera traído a la princesa Amochen, mi esposo ya habría. La princesa tiene un gran favor con nuestra familia militar. Señora, exagera. Hoy solo fui un ciego y tonto. No merezco su agradecimiento. Príncipe, permítame atreverme a decir una cosa más. La generosidad y el corazón de la princesa no son como dicen los rumores. Debe haber alguien difamándola a propósito. Espero que el príncipe valore a quien tiene delante. Yaoer, ve a decirle a Fensi que envíe los informes de batalla de los próximos días aquí. Príncipe, ¿quiere decir que se quedará aquí con la princesa? La herí hasta este punto. Es natural que me asegure de que esté bien. Esta sirvienta irá ahora. Valora a quien tienes delante. ¿Qué haces aquí? ¿Dónde está Yaoer? La hice salir. Chukinch. Lo de hoy ha sido injusto para ti, te he fallado. Fui yo quien no distinguió el bien del mal. Y te lastimó. Si las disculpas sirvieran, ¿para qué necesitaríamos tribunales? Lo sé. Ahora, no importa lo que diga, no servirá de nada. Pero mientras puedas calmarte. Pégame o insúltame. No me defenderé. O dime cómo compensarte, si está en mis manos, lo haré. Prometo cumplir. Príncipe heredero, ¿eres hombre de palabra? Por supuesto. En ese caso, firma el documento de divorcio conmigo. Chukinch. El divorcio. ¿Podemos dejarlo? Si estás dispuesta. Podemos reconciliarnos y tratarnos con respeto. Seguirás siendo la admirada princesa heredera. ¿Qué crees que soy, Chukinch? ¿Una tonta sin dignidad? ¿Crees que por cambiar de opinión debo aceptarlo agradecida? Soy la princesa de Gran Chu. Mi honor nunca ha dependido de ti. ¿El título de princesa heredera? No deseo tu caridad ni te deseo a ti. ¿Eres tan cruel? Antes, me amabas con todo tu corazón. Sí. Antes, esa Chukinch que solo te tenía a ti. Ya murió. La estrangulaste en nuestra noche de bodas. Esa noche, estaba drogado, fuera de mí, sin control. Fui demasiado duro, pero nunca quise matarte. ¡Qué conveniente excusa! En nuestra noche de bodas, drogado, fuiste a su habitación a enredar. ¿Cómo explicas eso? No fue infidelidad, Chukinch. Fui al pabellón Injun porque ella me llamó, diciendo que estaba enferma. Fui a verla, pero antes llamé a un médico para contrarrestar la droga. Entre ella y yo, no hubo nada. Chukinch. Todo esto ha sido un malentendido. Malentendido. No paras de decir. ¿Que quieres reconciliarte? Pero simplemente usas un malentendido para pasar página. Desde el principio hasta el final, nunca me has dado el más básico respeto. Lo que siempre he querido no es tu culpa, ni tampoco la posición de princesa consorte, sino la dignidad que merece cualquier persona honrada. Sí. Tienes razón. En mi vida, Feng Liye, siempre me he jactado de ser recto. Pero en nuestra noche de bodas te humillé. Chukinch, ni tú
Ni siquiera yo mismo puedo soportar mi propia vileza. No espero que me perdones. Pero lo siento. Debo decírtelo. Por los errores de ese día. Por mi desprecio e insolencia hacia ti. De ahora en adelante, me dedicaré a compensarte como pueda. Estas palabras del príncipe heredero muestran cierto carácter. Podría decirse que eres alguien que asume sus actos. Pero entre nosotros solo hubo un error. Es mejor ponerle fin pronto. Aparte del divorcio, no pido nada más. ¿Realmente no hay vuelta atrás? Príncipe heredero, tú. Informe urgente para el príncipe heredero. Príncipe heredero, princesa. Los bandidos de Indel Norte han regresado y están atacando a gran escala. ¿Qué está pasando? Ya han asaltado la ciudad 3 veces seguidas. El general In los ha repelido en 3 batallas, pero nuestras bajas son graves. El general In está gravemente herido. Nuestras tropas aún no se han recuperado, y los In han enviado hombres voladores a infiltrarse en Mochen. Están saqueando y masacrando a los civiles. La situación es crítica. ¿Hombres voladores? Las murallas de Mochen tienen varios metros de altura, ¿cómo las han cruzado? Es cierto. Estos hombres voladores usan algún método desconocido para saltar las murallas y atacar a civiles desarmados. Nuestros soldados luchan dentro de la ciudad, pero no pueden proteger a todos. Hay innumerables civiles heridos, y más hombres voladores. Entran sin cesar. No podemos permitir que sigan entrando. Yaoer, tráeme mi ropa. Princesa, ¿qué está haciendo? Llévame al ejército. La seguridad del pueblo es más importante que el monte Tai. No permitiré que los bandidos masacren al pueblo en Dachu. En mi vida pasada, como comandante en el campo de batalla, también se podría decir que planeaba estrategias. Ojalá hoy pueda luchar por una oportunidad de vida para el pueblo de Mochen. No, tus heridas no están curadas si no tienes habilidades marciales. Ir al campo de batalla ahora es como ir a la muerte. El príncipe heredero dijo antes que, si salvaba al general In, le concedería un deseo. ¿Sigue en pie? ¿Quieres usar este deseo para ir al campo de batalla? Exacto. El príncipe heredero es un hombre de palabra. Deja pasar de inmediato. Bien. Reconozco esta promesa, pero solo puedes elegir entre divorciarte de mí o ir al campo de batalla. ¿Cómo te atreves a amenazarme así? Ahora es una crisis nacional. No es momento para asuntos personales entre nosotros. Precisamente porque es una crisis nacional y eres la princesa de Dachu. Quiero protegerte, incluso si me llamas Bill. O dices que me aprovecho de la situación. No permitiré que vayas al campo de batalla. En este estado. Chukinch, esto es un campo de batalla. No un lugar para actuar por impulsos. ¿Ir al campo de batalla es actuar por impulsos? Como princesa de Dachu, amada por el pueblo, protegerlos es mi deber. Si el pueblo está en peligro y yo me acobardo, iré sin importar los riesgos. Las montañas y ríos de Dachu no deberían depender de una mujer que arriesga su vida. Antes era sumisa, y me etiquetaron como vil y celosa. Además, el destino del país es responsabilidad de todos. ¿Quién dice que las mujeres son flores de invernadero? Miles de mujeres en el mundo pueden luchar por lo que creen. Me has entendido a mí. Y a todas las mujeres. Antes prometiste ayudar con todo tu esfuerzo. Tus palabras aún resuenan y en menos de media hora. ¿Ya son palabras vacías? Yahweh, Príncipe heredero. viste a la princesa. Su integridad es admirable. Yo, Fen, realmente la admiro. En esta batalla, iré. Y volveré contigo. Saludo al príncipe heredero. Príncipe heredero, esto es. La princesa Hugh, Chukinch. A partir de hoy, participará en todas las batallas de Mochen. ¿Cómo es posible? Las armas en el campo de batalla no tienen ojos. ¿Es un lugar para una princesa? Ante el enemigo, traer a una mujer indefensa. Al ejército, ¿no es esto una broma? Aquel día en las puertas del palacio, vi su habilidad para montar. Nunca pensé que su puntería también fuera tan excepcional. He oído mucho sobre la fama de los generales. Pero yo, Chukinch, no soy un inútil.
Ahora que la ciudad de Mo está en peligro, aparte de la estrategia para derrotar al enemigo, no hay necesidad de hablar de otras cosas. La princesa tiene razón, lo más urgente ahora es salvar la ciudad de Mo. ¿Cuál es la situación militar? En esto del norte, unos 20,000 soldados están fuera de la ciudad. Nuestras tropas aliadas están heridas. Y solo quedan menos de 20,000. Más de la mitad están heridos. Aparte de los 20,000 soldados de élite que trajo el príncipe heredero, en total no llegan a 20,000. La diferencia en números es abrumadora. Lo más odioso son esos voladores de Indel Norte. Pueden descender del cielo, saltar las murallas y saquear la ciudad. Antes de cada batalla, siembran el caos en la retaguardia. Los civiles sufren terriblemente. Nuestros soldados luchan en el frente mientras sus familias son masacradas. Indel Norte quiere desmoralizar completamente a nuestras tropas. La princesa ha dado en el clavo. La estrategia psicológica de Indel Norte es realmente cruel. Si estos ladrones vuelan por el aire, ¿por qué no ordenar a los arqueros que los deriven directamente? Lo hemos intentado, pero esos voladores no sufren ni un rasguño. ¿Qué? Príncipe heredero, princesa, miren, esto es lo que los artistas dibujaron de los voladores. Los bandidos de Indel Norte vuelan en esta extraña postura. Además, este es el material que usan como alas. Es extremadamente resistente, las flechas comunes no pueden penetrarlo. Así es, el secreto de los voladores de Indel Norte. Ya lo he descubierto por completo. El secreto de este objeto está en la tela gruesa de textura fina que eligen, empapada en aceite y reforzada repetidamente, lo que la hace impenetrable. Su resistencia es sorprendente, capaz de resistir flechas comunes. Y precisamente por eso puede resistir el viento, con un esqueleto que forma alas, usando el viento para elevarse. La princesa tiene razón, esta tela huele a aceite. Inge, ya que has descubierto el secreto de este objeto, supongo que ya tienes un plan para derrotarlos. Sí, princesa, por favor, indícanos. ¿Cuál es el método para vencerlos? Ataque con fuego. Bien, si es aceite, entonces el fuego es la forma de contrarrestarlo. Ordenen a las tropas que usen flechas incendiarias y quemen a esos ladrones voladores de Indel Norte hasta convertirlos en cenizas. Sí, honramos a la princesa. ¡Qué victoria tan gloriosa! Esos bandidos de Indel Norte, que se aprovechaban de sus hombres voladores para saquear durante tanto tiempo, hoy ese incendio los ha reducido a cenizas. ¿Realmente satisfactorio? Malditos sean, esos angelitos han masacrado a nuestro pueblo de Chu durante años. Hoy, verlos arder y escuchar sus gritos de agonía es un homenaje a las almas de los inocentes que perecieron. Inge, esta victoria se debe a ti. Si no hubieras descubierto el secreto de los hombres voladores de Indel Norte, el pueblo de Mochen habría sufrido otra masacre. En realidad, cuando expliqué el material, ya habías pensado en la estrategia del fuego, ¿verdad? Pero deliberadamente me dejaste explicarlo. Para darme crédito, ¿no es así? Eres un talento oculto, una perla que no debe permanecer en la sombra. Solo levanté la tapa, y tu brillo natural se reveló. Al final, quien ganó el respeto del ejército fuiste tú. Inge, este brindis es por ti. Príncipe heredero, princesa, este humilde general les brinda. Zen no se atreve a atribuirse el mérito. En esta victoria, el honor principal es de la princesa. La princesa posee un talento excepcional. No solo salvó al general con sus habilidades médicas, sino que también liberó a Mochen del asedio. Chu tiene la suerte de contar con una heroína como usted. Este humilde general se inclina ante su grandeza. Solo hice lo que debía. Generales, ustedes defendieron Mochen con su sangre y valor. Son los verdaderos héroes. Princesa, su magnanimidad nos deja sin palabras. Antes fui ciego e insolente, le ruego me castigue. Generales, levántense. Ustedes protegen nuestra patria. ¿Qué culpa tienen
Si desean redimirse hoy, brindemos juntos. Por la princesa. La princesa tiene un carácter admirable. Príncipe heredero, tenerla como pareja nos llena de envidia. Su talento y sabiduría son un augurio para Chu. El príncipe heredero es un hombre afortunado. Por favor, no se burlen de mí. En el ejército, lo importante son los asuntos serios. Hoy disfrutemos. Brindemos hasta caer, princesa. Inge, antes fui ciego y tonto. En el futuro, haré todo lo posible por compensarte y tratarte con sinceridad. Solo espero que algún día puedas aceptarme de nuevo. Miren, miren, el príncipe lleva el vaso levantado tanto tiempo que no ha bebido ni gota, pero sus ojos no se apartan de la princesa. ¿Qué le pasa al príncipe? No es el vino, es el amor. ¿No ves que en su mente y corazón solo está la princesa? Después de estos días juntos, Feng Li ya ha demostrado ser responsable, estratégico, leal y apasionado. Realmente vive a la altura del título de dios de la guerra de Chu. Lástima que entre nosotros. Desde el principio fue un error. Cuidado. Princesa, perdóneme. No fue mi intención, solo perdí el control. Esto. ¿Qué pasa? ¿Qué está ocurriendo? El pulso está desordenado. Toxinas malignas internas. Fiebre alta y tos con sangre. Adiós. Seré el campamento inmediato. Desinfectad todas las áreas del campamento con alcohol fuerte. Quemad todos los objetos que haya tocado esta persona en 3 días. Aislad a todos los que hayan tenido contacto con él. Rápido. Inge, ¿qué está pasando? Es una plaga violenta, extremadamente contagiosa y peligrosa. Informe. Príncipe, princesa, ha surgido una enfermedad extraña en el campamento. Decenas de soldados ya se han desmayado, todos con fiebre alta. Todos presentan tos con sangre. Esta enfermedad tiene un periodo de incubación de 7 días, y ahora está estallando. Es una plaga. Se ha extendido por completo. Acabamos de superar la calamidad de los voladores. Y ahora tenemos una plaga. Príncipe, princesa. ¿Qué debemos hacer ahora? Princesa, ¿qué significa esto? Cubrirse la boca y la nariz puede bloquear temporalmente la enfermedad. El alcohol fuerte puede desinfectar y prevenir. A partir de hoy, hasta que la plaga esté controlada. Todos en el ejército deben hacer esto diariamente sin descuido. Lo más importante es sellar todo el campamento de inmediato. No podemos permitir que la plaga llegue a la ciudad y afecte a los civiles. Xin del Norte aprovecha esta debilidad. La ciudad de Mo estará en peligro. Ejército, escuchad. Sellad el campamento de inmediato. Los soldados. No podéis moveros sin permiso. Todos deben cubrirse la boca y la nariz. Incluso durante el descanso nocturno, no os lo quitéis. Los que desobedezcan serán castigados militarmente. Sí. Además, quemad todos los objetos que hayan tocado los enfermos. Sin descuido. Todos los enfermos deben ser aislados de inmediato. Sin mi permiso, nadie puede entrar a la ciudad. ¿Qué estáis esperando? Haced lo que la princesa ordenó, ahora mismo. Príncipe, princesa, aislad a los hermanos enfermos. No se permiten visitas. ¿Es esto? ¿Estáis abandonándonos? ¿Quién dijo que los voy a abandonar? Todos los enfermos. Los trataré personalmente yo, Chukinch, hoy. Yo, Chukinch, hago este juramento. Mientras tenga aliento, nunca me rendiré. Ningún soldado de Chu, ningún paciente. Será atendido personalmente por mí, Chukinch. Princesa, es imposible. Esta plaga es demasiado feroz. Su cuerpo es invaluable. ¿Cómo arriesgarlo? Un error. Y nosotros seremos responsables. Princesa, entendemos su nobleza. Pero su seguridad es primordial, mejor. Deje que los médicos atiendan. Usted dirija desde la tienda. Inge, esto es extremadamente peligroso. No puedes tener ningún problema, lo de los pacientes. Enviaré médicos capaces, quédate en la tienda. No salgas ni un paso. Sí, correcto, princesa, exacto. ¿Olvidaste? También soy una médica. Aprecio su preocupación, Inge. Pero como princesa, debo proteger al pueblo. Como médica, salvar vidas es mi deber. Por razón y deber, no puedo retroceder. Inge, sé que tienes buen corazón, pero esto es grave.
¿No recuerdas? Cuando el general In estuvo grave. Nadie en la ciudad pudo hacer nada. Pero yo, Chukinch, ese día. Lo saqué de las garras de la muerte hoy. También encontraré la cura para esta plaga. Ese día, la princesa lo salvó milagrosamente. Salvó la vida del general In. Así que tranquilos, me protegeré bien. No me lastimaré. Bien. Si insistes, iré contigo pase lo que pase. Ya sea preparar medicinas o asignar personal. Estaré a tu lado. Este general también seguirá a la princesa. Aunque solo sea transportar medicinas, no la dejaremos arriesgarse sola. Su campo de batalla, generales, está en el norte. Y nos acecha si todos van a curar. ¿Quién defenderá la ciudad? Proteger su posición es proteger a todos. No defraudaremos a la princesa. No hay tiempo que perder. Prepararé una receta básica para estabilizar a los soldados. Luego investigaré la cura definitiva. No defraudaré a todos. Inge, descansa un poco, has trabajado toda la noche. Yo puedo esperar, pero los soldados no un día antes. De encontrar la medicina, una persona más se salvará. Lo logramos. Solo sigue estas recetas. Y en 3 días, los soldados se recuperarán. La epidemia estará bajo control. Lo logramos, lo logramos. Inge. Rápido, preparen esta receta a toda prisa. Y distribúyanla a todos los pacientes. Maravilloso, maravilloso. Princesa, esta receta es excepcional. Inmediatamente me encargaré de ello. Yo lo haré. Tú concéntrate en tu trabajo. Yo lo haré. El pulso está mucho más estable que antes. Pero el veneno interno no se ha limpiado. En la próxima dosis, agregaré 3 Qian de Wanguian para purgar el mal interno.
Señorita, siendo de noble cuna, se ha rebajado a cuidar de nosotros, preparando medicinas con sus propias manos. Esta bondad, jamás podré pagarla. Listo. Descansa bien y recupérate pronto. La gente de Mochen te está esperando. Está curado. ¡Qué bien, qué bien! Está curado. Saludos a Su Alteza la Princesa. Levántense. Su Alteza, la epidemia en el campamento está completamente controlada. El 90% de los soldados enfermos ya están fuera de peligro. Esta epidemia fue muy peligrosa. Si no fuera por el esfuerzo incansable y la habilidad milagrosa de Su Alteza, no nos atrevemos a imaginar las consecuencias. Princesa, no solo salvó las vidas de los soldados, sino que también estabilizó la moral del ejército. Su Alteza nos ha dado una segunda vida. Estamos dispuestos a servirle con lealtad. Han trabajado duro. La princesa ha estado trabajando día y noche sin descansar. Sí, sí, Su Alteza no ha dormido en 3 días. Hemos sido una molestia. Fuimos tontos. Encárguense del resto. Asegúrense de que todos los hermanos se recuperen por completo. Sí. Tú. Cierra los ojos y descansa en paz. Inge, lo siento, fui un tonto en el pasado. Te hice sufrir mucho. Al verte así ahora, me duele el corazón. En el futuro, haré todo lo posible por compensarte. Zen, no pido que me perdones, solo que me des otra oportunidad. Dormir también está bien. Has estado demasiado agotado estos días. Descansa tranquilo. Fengliye es realmente un hombre íntegro. En los últimos tiempos, su deseo de compensación también ha sido sincero y evidente. Pero, ¿puede la culpa realmente sostener el amor? Inge, estás despierto. ¿Cómo estás? ¿Te sientes mal en algún lado? Estoy bien, solo que dormí muy profundamente. Me alegro. Esta epidemia ha llegado con fuerza y te has expuesto al peligro. He estado preocupado día y noche. Si por casualidad también te contagias, realmente no sabría qué hacer. Por cierto, ¿no te parece que esta epidemia ha llegado de manera sospechosa? ¿Sospechosa? He estado recalculando el periodo de incubación de esta epidemia y descubrí que el primer soldado que mostró síntomas, si retrocedemos en el tiempo, su momento de enfermarse coincide con los días en que el general resultó gravemente herido y las defensas del campamento tuvieron breves descuidos. ¿Quieres decir que esta epidemia no es un desastre natural, sino un acto humano? Estos días he estado investigando y descubrí que, después de que el general resultara herido, entre los suministros capturados del norte de In, había una parte que era sospechosamente nueva.
Dime, ¿cómo es posible que los suministros capturados en el campo de batalla no muestren ningún signo de uso? El origen de esta epidemia debe ser precisamente estos objetos. Malditos bandidos del norte de In. Qué cálculo tan perverso. Primero hieren gravemente al general In, luego envenenan nuestro campamento. Cuando nuestra fuerza esté debilitada por la epidemia, podrán atacar por sorpresa. ¡Qué vileza! Afortunadamente, el general In resultó herido y no tuvo tiempo de revisar estos suministros. Y los llevó directamente a la residencia del general. Así que la epidemia se quedó en el campamento. Y no afectó a los civiles de Mochen. Si este plan hubiera tenido éxito, nuestras defensas se habrían derrumbado. Y podrían haber avanzado directamente hacia Mochen. Entonces, dejemos que tengan éxito. ¿Qué? Ya entiendo. ¿Quieres decir que usemos su plan en su contra? Ahora el enemigo está a la vista y nosotros en la sombra. Es el momento perfecto para contraatacar. Bien, iré a la sala de reuniones a planificar la estrategia. Hermano Ye, por fin te veo, Juner. Juner estaba muy preocupada por ti. Juner, ¿qué haces en el campamento militar en lugar de quedarte tranquilamente en la mansión del general? Juner escuchó que la peste se está propagando en el ejército. Juner estaba extremadamente preocupada por ti. Día y noche, mi corazón estaba pendiente de tu seguridad, sin poder dormir ni comer. Por eso vine sin parar. Pues el caballo de la princesa corrió bastante lento. Cuando la peste estaba en su peor momento, no apareciste por ningún lado. Ahora que todo ha pasado, vienes a fingir un gran afecto. Ahora que todo ha pasado, vienes a fingir un gran afecto. Yo, Tontirias. Cuando la peste estaba en su peor momento, solo un tonto vendría a morir. Ahora que ha pasado, no permitiré que te quedes solo con el hermano Ye. El hermano Ye solo puede ser mío. Princesa, malinterpretaste a Juner. Juner no retrasó su venida intencionalmente. Ese día, escuché que tú y el hermano Ye partieron sin despedirse hacia el campamento militar. Juner se sintió desesperada al saberlo. Quería seguirte de inmediato. Pero lamentablemente, las heridas que me infligió la princesa ese día aún no habían sanado. Por eso me retrasé. Bien, por lo que dices. Parece que la culpa es de esta princesa. Esta princesa debería haber esperado a que tu Alteza se recuperara por completo antes de ocuparse de la vida de los ciudadanos de Mositi. Juner no se refería a eso, hermano Ye. Juner desearía poder estar a tu lado en todo momento. Vendría sin importar qué. ¿Cómo podría retroceder por un pequeño dolor? ¿Y una peste? Juner, ten cuidado con tus palabras. Entre nosotros solo hay afecto fraternal. Tus palabras son demasiado inapropiadas. Hermano Ye, ¿todavía estás enojado con Juner? Ese día en la mansión del general, Juner solo estaba demasiado preocupada por la herida del general In. En el calor del momento, perdí la compostura. Por eso le dije cosas inapropiadas a la princesa. Princesa, Juner ya reconoció su error. Además, ese día ya castigaste a Juner. Por favor, princesa, sé magnánima y perdona a Juner. Esta vez, guarda esa cara hipócrita. Esta princesa no cae en ese juego. Y tú, quédate bien con esta flor melosa. Esta princesa tiene asuntos políticos que atender. Hermano Ye. Maldita sea, Chukings, usaste la retirada como avance. Lograste que el hermano Ye se preocupe tanto por ti. Y aún te atreves a desafiar. Veré que puede hacer una inútil como tú. Para lograr algo. Inge, espérame. ¡Qué insolencia! ¿Cómo se atreven a tratar así al hermano Ye? No tienen ni idea de lo que es bueno. Zona militar restringida. Prohibido el paso a civiles. ¡Qué descaro! ¿Cómo se atreven a detener a esta princesa? Ni aunque fuera una orden de la princesa, ni el mismísimo emperador. Sin respeto, no se nada. ¿Y por qué Chukings puede entrar? Porque es la princesa Hugh. No solo es el campamento militar. Si la princesa lo desea, en todo este campamento, no hay lugar al que no pueda ir. Muy bien, Chukings. Así que se aprovecha de su título de princesa, para que la traten diferente. Esta princesa fue nombrada por el emperador en persona. Les ordeno que me dejen pasar ahora mismo. Esto es un campamento militar, solo obedecemos órdenes militares. Hasta la princesa nos trata con respeto. ¿Y tú? Una simple princesa sin sangre real, sin ningún mérito. ¿Cómo te atreves a actuar como si fueras alguien importante? Muy bien. ¿Cómo te atreves a compararme con una princesa inútil como ella? ¿No temes que te castigue por esta falta de respeto? Dices que no tengo méritos. ¿Y qué ha hecho ella, Chukings? ¿La princesa Hugh no tiene méritos? ¿Escuché bien? ¿O es que esta princesa es una completa tonta? ¡Qué groseros!
¿Cómo se atreven a insultarme así? Chu King solo tuvo suerte. Al salvar al general In, ¿y eso merece tanto elogio? ¿Suerte? La princesa Hugh no solo salvó al general In, sino que también derrotó a los arrogantes voladores de In del Norte. Y en 3 días controló la epidemia, salvando a todo el ejército. Si eso es suerte, ¿por qué no tienes tú esa suerte? Muéstranos lo que vales. Bien dicho. ¿Quién te crees? ¿Para criticar a la princesa Hugh? ¡Qué asco! Esto es un campamento, aquí solo importan los méritos, no los títulos. Si quieres actuar como princesa, vuelve a la capital. Sí, mejor que te vayas. Antes decían que esta princesa era dulce y amable. Y mucho mejor que la princesa Hugh. Pero ahora veo que no le llega ni a los talones. Ustedes. ¿Qué es este alboroto? Saludos, príncipe heredero. ¿Acaso no han tenido suficiente entrenamiento? ¿Para andar causando problemas? Hermano Ye, Juner no quería causar problemas. Fue ellos quienes no me dejaron entrar. Y me insultaron. Juner solo está preocupada por ti. Juner, este es un lugar militar importante. Realmente no es un lugar al que debas venir. Pero vi que la princesa vino. Pensé que ella podría ayudarte. Entonces Juner definitivamente también puede ayudar. Hermano Ye, te prometo que no causaré problemas. Vuelve, Juner. La situación militar es urgente. Inge aún está en la tienda. Esperando discutir asuntos militares. No podemos retrasarnos. ¿Qué discusión de asuntos militares? Eso es imposible. Hermano Ye, deben estar equivocados. La princesa. ¿Cómo podría ella saber sobre estrategias militares? Inge ya ha demostrado su capacidad con hechos. Ahora todos los soldados en el ejército la admiran. No solo es una excelente médica, sino también una líder excepcional. Hermano Ye, ¿estás bromeando con Juner? La princesa Ju antes era claramente inútil. ¿Cómo es posible? Juner, En el pasado, ambos fuimos injustos. Lo que dicen los soldados es completamente cierto. tener a Inge al mando del ejército es una gran bendición para nosotros. En ese caso, Juner se siente aliviada. Pero hermano Ye, si necesitas algo que Juner pueda hacer, solo dime. Entonces Juner se despide por ahora. Chu King tiene mucho talento. Pero en solo unos pocos días, logró ganarse a hermano Ye y a estos brutos. Y los tiene completamente bajo control. Pero, si quieres ganarte a la gente, haré que pierdas todo tu prestigio. ¿Qué pasa afuera? No hay problema, ya está resuelto. Continuemos con la reunión. In del Norte. Originalmente planeaban mover tropas en secreto mientras nuestra epidemia se extendía. Pero nuestro ejército se aisló tan pronto como estalló. Así que solo saben el momento del brote. Pero no saben que ya nos hemos recuperado. Esta es la oportunidad perfecta para contraatacar. Según la velocidad de marcha de In del Norte, llegarán aquí en 3 días. 3 días son suficientes. Estamos cerca del valle donde acampa nuestro ejército. Solo un río nos separa. Podemos fingir que la epidemia está fuera de control. Mientras movemos nuestras tropas de élite aquí para emboscarlos. Ellos creerán que no podemos resistir y probablemente Atacarán por esta cueva más cercana. Entonces podremos Atraparlos como ratones en una trampa. Si ganamos esta batalla, recuperaremos nuestro prestigio militar. Esta victoria sin duda revitalizará nuestro ejército. Que el norte de In no se atreva a invadir de nuevo. Inge, tu estrategia es impecable y tu manejo de las tropas es divino. Realmente me has conquistado con admiración. Basta, no me pongas en un pedestal. Mis pequeños trucos no son nada comparados con los tuyos, gran general que impresiona a todos. Ante ti, solo estoy mostrando mis limitadas habilidades. El alboroto fuera de la tienda hoy fue Chu Beiyun, ¿verdad? Ella, al verte participar en asuntos militares, también quiso intervenir. Pero ya le dejé claro en ese momento. Los pros y contras, y el asunto ya está resuelto. Príncipe heredero, princesa. ¿Qué ocurre? La princesa Yuna ha preparado un banquete. Dice que para disculparse por su ofensa esta tarde. Con los soldados, y les invita especialmente a ustedes, príncipe heredero y princesa. Si realmente tiene esa conciencia, entonces la subestimé. Pero me temo que el vino no es bueno y el banquete tampoco. Vamos, hermano Ye, veamos qué trama. Tu bien organizada hermanita. ¿Qué clase de obra está representando ahora? Ay, Inge. Chu King, después de esta noche,
Serás despreciada por todos como una mujer libertina, y entonces veré si todavía te tratan como a una diosa. El hermano Ye y el puesto de princesa heredera solo pueden ser míos. Vamos. ¿Qué princesa Yun? Un banquete para disculparse. Ella no aparece. ¿Qué significa esto? Quizás se avergüenza por lo de esta tarde. ¡Qué ridículo! En el fondo, nos desprecia a nosotros, los soldados. Esta disculpa, es pura fachada. Esta princesa no tiene nada que ver con la princesa Hugh. Brindemos, salud. Vamos, a beber. Altezas príncipe heredero y princesa. Inge, mi trato especial hacia Yuner es solo por la gratitud hacia su madre. Fuera de eso, no hay ningún otro sentimiento. No necesitas explicármelo, príncipe heredero. Después de todo, entre nosotros. Tampoco hay sentimientos especiales. ¿Yo? ¿Esta actitud? ¿Será que está celosa? Oh, vaya, ¿es la princesa Yun? ¡Qué belleza tan deslumbrante! Bonita, sí. Pero no se compara con la princesa Hugh. Cierto, la princesa Hugh es incomparable, nadie puede igualarla. Chukinch no sabe si Daoyi. Estos brutos, al ver tu comportamiento libertino, ¿seguirán considerándote una diosa? Bien, muy bien. Yuner, disculpen la espera. Yuner reconoce que su comportamiento esta tarde fue inapropiado. Y está profundamente arrepentida. Para disculparse, ha preparado un banquete y una danza para todos. Espero que puedan perdonarla. La princesa es muy amable. Princesa. Yuner fue ciega y no supo reconocer el talento incomparable de la princesa. Este trago es para ti, princesa. Espero que me perdones. Este sabor, una dosis tan grande de afrodisíaco. Chu Bei-yun, realmente te has esforzado. Si no fuera por mi conocimiento médico, habría caído en tu trampa. Ya que te has entregado, no me culpes. Así que es la princesa Yun. Pensé que era la cortesana principal de algún burdel. Vestida de manera tan provocativa y seductora. Este atuendo no parece ser para una actuación, sino para complacer a los hombres. Tú. Hermano Ye, no es así. Realmente vine a disculparme. No tengo otras intenciones. ¿Esta princesa Yun vino a disculparse? Claramente tiene otras intenciones. Vino a seducir al príncipe heredero. Vistiendo de manera tan provocativa. Bailando y coqueteando. La princesa Hugh, su esposa legítima, está sentada al lado. ¿Creen que somos tontos? No me di cuenta de que era una zorra malintencionada. ¡Guau! Estos plebeyos insolentes. ¿Cómo se atreven a hablarme así por Chukinch? Cuando me case con el hermano Ye y sea la esposa del príncipe heredero, haré que estos plebeyos paguen. Ya que la princesa se ha rebajado.
a actuar como una bailarina para disculparse si me niego. Pareceré mezquina. Chuchinga, oh chuchinga. He preparado suficiente afrodisíaco en este vino, además de la sorpresa que te he preparado especialmente. Esta noche arruinaré tu reputación. La generosidad de la princesa. Juner está profundamente agradecida. Para mostrar su sinceridad, Juner ha preparado un regalo especial para la princesa. Espero que la princesa no lo desprecie. ¡Ay! Esto es una falta de decoro. ¿Qué significa esto? He oído que a la princesa le gusta ver a hombres fuertes actuar. Juner ha seleccionado cuidadosamente a varios para ofrecerlos a la princesa. En el futuro, actuarán ante la princesa todos los días. Seguro que alegrarán el corazón de la princesa constantemente. ¿No vienen a saludar a la princesa? Servirla es un honor. Es la bendición de varias vidas. Arrodíllense ante la princesa. Dicen que es una actuación. Pero cualquiera con ojos puede ver que son amantes masculinos. Ay, dicen que la princesa Hugh en su juventud no era muy recatada con los hombres. El príncipe heredero está presente, qué falta de decoro. Ay, la princesa Hugh tiene gran talento. Incluso en el campo de batalla, su espíritu no es inferior al de los hombres. Pero esta vez ha ido demasiado lejos. Chuchinga. ¿No es que compras corazones con tu reputación? Hoy, justo delante de todos, voy a exponer tu libertinaje hasta los huesos. Aunque todos son desechos podridos hasta la raíz. Su apariencia es de primera clase. Es cierto que ustedes tres tienen enfermedades venéreas. Señorita, es absolutamente cierto, en esta ciudad no hay nadie más sucio que nosotros. Bien, esta noche ustedes serán mi gran regalo para Chukinch. Le daré suffisant aphrodisiaco. Ustedes tres solo háganlo sin restricciones. Pero, la princesa Hugh es de sangre real. Si nos atrevemos, temo que no quede ni un cadáver entero. ¿Miedo de qué? Ella, Chukinch, nunca ha sido selectiva. Además, con su apariencia, ella no lo rechazará. Además, yo les envío artistas legítimos. Si ella no puede resistir la soledad y se va a la cama, ¿de quién es la culpa? Cuando contraiga una enfermedad sucia, la familia real quedará en ridículo. Y la abandonarán. Incluso si hay muertes, para ocultar la vergüenza, nadie hablará. Por supuesto. Si mueren, tendrán una gran recompensa de mi parte. La señorita es tan meticulosa. En ese caso, no me atrevo a rechazarlo. ¿La princesa realmente lo aceptó? ¿Dónde deja esto el príncipe heredero? ¿Dónde lo deja? ¿Cómo puede ser esto? ¿Qué le pasa a la princesa Hugh? Ay, mira a esta princesa. Se fue enfadada, príncipe heredero. Ay, qué pena. El hermano ya está furioso. Chukinch, cuando vea tu verdadero rostro, te abandonará sin dudarlo. Yaoe, no me siento bien. Llévame de vuelta. Parece que el efecto del medicamento está comenzando. Ay, acabas de aceptar a esos actores y ya te quieres ir. ¡Qué escándalo! Ya está ansiosa por volver. Esta persona es realmente escandalosa. Qué raro, me siento muy mareada y mi cuerpo está muy caliente.
¿Será que el vino es demasiado fuerte? Rower, ayúdame a volver. Princesa, ten cuidado. Princesa, ¿qué te pasa? Creo que bebí demasiado. Ve a vigilar a Chu Qingch esta noche. Seguro que está desesperada, no importa cuál elija. Ve a avisar al hermano Ye de inmediato. Pero, princesa, ¿y tu salud? Realmente no puedo estar tranquilo. No hables tonterías. Ve esta noche. Es mi única oportunidad. El hermano Ye debe verlo con sus propios ojos. Veya, princesa. Entonces, ten cuidado tú sola. Dios mío, se llevó a 3 de una vez. Voy a informar al príncipe heredero. Chu Qingch realmente aceptó a esos actores. Entonces, ¿qué soy yo para ella? Un simple adorno que cualquiera puede pisotear. ¿De verdad no puede ver mis sentimientos por ella? ¿Qué tal si voy a ver a la princesa? No vayas. ¿A ver qué? ¿Cómo se divierte con esos actores? ¿Pasándolo bien? Chu Qingch, mujer sin corazón. El señor está claramente preocupado, pero sigue siendo terco. Pero si dejamos que la princesa haga lo que quiera, todo será irreversible. Señor, mejor voy a ver a la princesa. No vayas. ¿Y si la princesa? ¿Se atrevería? Pero la princesa bebió mucho esta noche, quizás está confundida. Tal vez ni siquiera sabe lo que está haciendo. Príncipe heredero, vi a 3 actores entrar en la tienda de la princesa. Y se escucharon sonidos vergonzosos. ¿Qué? Señor, cálmate. ¿Qué haces? Pareces querer devorar a alguien. Así que no. Nada. Princesa, ¿no estabas indispuesta? ¿Qué haces aquí jugando al ajedrez? Si no dijera que estoy indispuesta, ¿cómo podría escapar de ese banquete? Ese lugar aburridísimo está lleno de trampas. ¿Me quedaría allí esperando a que me tendieran una trampa? Trampas. ¿Qué si no? ¿Crees que nuestra princesa realmente se fijaría en esos actores? Así que esos actores, la princesa nunca los ha mirado. Por supuesto que no. Nuestra princesa no es tan superficial. Después de todo este tiempo juntas, ¿aún no lo entienden? Además, algo que dañaría su reputación, la princesa no podría hacerlo a la vista de todos. No es ninguna tonta. Incluso si tuviera la intención. Según lo que dice, ¿realmente te interesaste por esos actores? No es eso lo que quise decir. Esos actores ya fueron despedidos por la princesa. Nuestra princesa, desde pequeña, ha sido callada con los guardias. Y mucho menos con los actores. Esos rumores desagradables. Seguro que fueron difundidos por alguien que quería perjudicarla. Entonces, lo que pasó hoy. ¿Acaso fue la princesa Yun quien tendió una trampa a la princesa? Alto. Dices que la princesa favoreció a los actores. Y que escuchaste a la princesa con ellos. Haciendo sonidos indecentes. Príncipe, no lo sé, pero lo vi con mis propios ojos. 3 actores entraron en la tienda de la princesa. Quizás me equivoque. Príncipe, ten piedad. Te equivocaste. Entonces en tu próxima vida. Asegúrate de nacer con unos ojos más agudos. Vengan. Llévensela y ejecútenla a palos. Príncipe, ten piedad. ¿Acaso? ¿No tienes nada que decirme? Tu gente me tendió una trampa, puso drogas en mi vino.
¿Qué debería decir? Drogas. El vino que me ofreció estaba cargado de afrodisíacos. Simplemente intercambié nuestras copas, sin que se diera cuenta. ¿Cómo es posible? ¿Junior haría algo así? No puede ser. Esa copa de vino aún está sobre la mesa. Puedes mandar a alguien a buscarla. En cuanto a esos actores que preparó especialmente para mí, los envié de vuelta a ella. En este momento, deberías preocuparte por ella. Princesa. La princesa Jun bebió ese vino drogado. Estar encerrada con 3 actores masculinos me da miedo. No quiero morir. No quiero acabar como Rower. El que daña, al final se daña a sí mismo. ¿De qué tienes miedo? La princesa Jun se lo merecía. Pero es alguien importante para el príncipe heredero. Su madre salvó la vida de la esposa del duque. El príncipe heredero juró ante la tumba de su madre proteger a la princesa Jun toda su vida. Si el príncipe heredero se enfurece, estamos perdidos. Si Feng Liye quiere pagar una deuda, ¿qué tiene que ver conmigo? ¿Por qué debo ser víctima de otro solo porque él quiere pagar una deuda? Desde el principio, ¿qué he hecho mal? Ellos han planeado cada paso para hacerme daño. Chu Beiyun y su cómplice atacaron primero. El destino que tienen ahora es culpa suya. Yo, Chu Qingche, no soy ninguna santa. Yaoer. Si hoy hubieran tenido éxito, ¿qué habría sido de nosotras? Probablemente peor que Rower. Mucho peor. Llegamos tarde, señor. Ya ha ocurrido. Perdón, príncipe heredero. Fue la princesa quien se abrazó. Bueno, no es culpa mía. Vinimos por orden de la princesa para despedirnos. Pero de repente, la princesa. Príncipe, fue la princesa quien nos llamó. Dijo que si logramos manchar la reputación de la princesa, ya fuera con una enfermedad o humillándola hasta la muerte. Khaled, cállate ahora mismo. Fuera. ¿Quién te permitió entrar? Inge. Sé que también fuiste víctima de un complot. Pero por ahora, es mejor que te vayas. Chuchinga. Te matar, maldita. Te matar. Inge. Princesa. Inge, estás herida. Sultane. Chu Qingche me arruinó la vida. Mi vida está destruida. Cállate, Chu Beiyun. Hermano, oye, ¿proteges a Chu Qingche, esa maldita? Ella me arruinó. Mátala. Te perjudiqué. Si no fuera porque tenías malas intenciones y me drogaste en mi bebida. Y organizaste a estos actores masculinos. ¿Cómo podrías cosechar lo que has sembrado? ¿Y qué? Tú, Chu Qingche, eres de naturaleza libertina. Con quien te acuestas no es lo mismo. ¿No te preparé unos actores masculinos muy buenos? Deberías haber sido juguete de ellos hasta la muerte. Chu Beiyun. ¿Cómo puedes decir palabras tan malvadas? Tramar y engañar. Cosechar lo que has sembrado. Ahora también insultas a Qingche. Queriendo llevar a Qingche a la muerte. ¿Cómo te has convertido en lo que eres ahora? Ella, Chu Qingche, fue quien me perjudicó. ¿Has mentido tanto que hasta tú te lo crees? Esos rumores que me difamaron. ¿Cuál de ellos no salió de tu boca? Soy una mujer pura e inocente. Pero llevas años difamándome, convirtiéndome en la mujer más despreciable. La más indecente de todo el Gran Chu. ¿Con qué cara dices que te perjudiqué? Princesa, aún tienes heridas en el hombro. Ve a tratarte de inmediato. Lleven a la princesa a curar sus heridas. Sí, princesa, vaya despacio, vamos. Hermano Ye, no te vayas. No puedes hacerme esto. Me prometiste que me protegerías. Ridículo. Realmente pensé en lo que dijo de empezar de nuevo.
Entre él y yo siempre estuvo Chu Bei-yun. Empezar de nuevo no era más que un sueño imposible. Chu Bei-yun. Hasta ahora, todavía te atreves a insultar a Kinch. Realmente me equivoqué contigo en el pasado, cometiste tantos errores. ¿Y todavía no te arrepientes? Hermano Ye, nunca me habías hablado así a Yuner. ¿Acaso ya no quieres a Yuner? Yuner puede darte, hermano Ye. Yuner puede darte, hermano Ye. Basta. No quieres a Yuner. Es que te da asco Yuner, ¿verdad? Entre tú y Yuner. Ya no hay posibilidad, ¿verdad? Chu Bei-yun, nunca pensé que estuviera sucia. Pero si el corazón de alguien está sucio, entonces realmente no hay remedio. No lo creo, claramente es. Chu Bei-yun, te lo repito. Entre nosotros solo hay afecto fraternal. Hermano Ye, no quiero ser tu hermana. ¿De verdad no ves lo que he sentido por ti todos estos años? No quiero ser tu hermana, quiero ser tu mujer. Quiero ser tu princesa heredera, quiero ser tu mujer. Basta, Chu Bei-yun. Te lo repito una vez más. Escúchame bien, entre nosotros solo hay afecto fraternal. Nada más que eso. ¿Hermanos? ¿Quién quiere ser tu hermano? Desde que mi madre murió al caer del edificio por salvar a tu madre. Y fui confiada a la mansión del duque. Yuner, desde el fondo de mi corazón. Me he considera due tuya. Fue por esta deuda de gratitud que te he protegido todo este tiempo como un hermano mayor. Y si no fuera por esta deuda de gratitud, en el momento en que lastimaste a Inge, te habría quitado la vida con mis propias manos. Yukin. Otra vez Chu Kinch. Esa pequeña Chu Kinch. ¿Qué tiene de bueno? Antes la odiabas. ¿Sabes por qué la odiaba al principio? ¿No lo tienes claro en tu corazón? Si no fuera por tus rumores y mentiras, ¿cómo la habría malentendido? Pero ahora estoy enamorado de ella, es mi esposa. La valoraré y cuidaré toda mi vida, nunca la defraudaré. Nunca la defraudaré en esta vida. ¿Y qué hay de mí? ¿Qué significan para ti todos estos años de mis sentimientos? Chu Bei-yun. Solo siento afecto fraternal por ti. En consideración a la relación entre nuestras familias, yo y la mansión del duque te garantizaremos una vida de gloria. Si te comportas adecuadamente, la mansión del duque te dará el respeto que mereces. Si continúas con rumores y mentiras, no tendré consideración contigo. Qué bonito eso de nunca defraudar. Qué bonito eso de sin consideración. Fenglia. Ya que no tienes sentimientos por mí. No me culpes por no tener consideración contigo. Feng Liye, ¿no dicen que su amor es profundo? Entonces los haré sentir como yo. Que prueben el dolor de perder a un ser amado. Toda la humillación que me han causado hoy. Haré que la paguen con sus vidas. Inge, ¿estás despierta? Inge, sé que todavía estás enojada conmigo. Lo de anoche fue mi culpa. Pero siempre he estado preocupado por tus heridas. Así que te traje medicina para las heridas. Inge, si no aceptas. Entraré directamente. Fensi. ¿Dónde está la princesa? La princesa dijo que las tropas enemigas de Ind del Norte llegarán a la emboscada en 2 días. Así que al amanecer,
Se dirigió al frente con equipo ligero. ¿Qué? ¿Quién te dio el permiso para dejarla ir? Señor, la princesa amenazó con su vida, dijo que si la detenía o informaba, se negaría a tratar sus heridas. No me atreví a jugar con la vida de la princesa. Idiota. Preparen los caballos de inmediato. Ordeno que todos los asuntos militares sean manejados temporalmente por el generalín. Avancen según el plan original. Yo iré primero. Sí. Ve, Fenglie. Espera a reunirte con Chukinch, esa pequeña adorable, para morir bajo las espadas de Yin del Norte. El príncipe heredero ordena que preparen los caballos de inmediato. ¿Por qué te enviaron a dar la orden? La situación militar es urgente. Si retrasan los planes, ¿pueden asumir la responsabilidad? Fenglie. Chuchinga. ¿No son ustedes profundamente cercanos? ¿No luchan juntos? Les daré todos los planes militares a Yin del Norte. Quiero ver si ustedes, esta pareja de enamorados, realmente pueden estar juntos para siempre sin traicionarse. Fenglie. Chuchinga. El valle donde emboscaremos a Yin del Norte será su lugar de descanso final. Cuando las tropas de Yin del Norte lleguen aquí, nuestro ejército estará listo para la emboscada. Inge, Saludo al príncipe heredero. ¿También llegaste? Inge, ¿cómo pudiste actuar sola? ¿Estás herida? ¿Cómo soportarás el viaje? Inge, ¿puedes dejar de estar enojada conmigo? Retírense por ahora. Sí. No te preocupes, príncipe heredero. Soy una médica. Esta pequeña herida no es nada. Hoy en el frente. Es lo que acordamos desde el principio. Solo lo adelanté 2 horas, no es por enfadarme contigo. Inge, ¿tenemos que hablar así entre nosotros? Príncipe heredero, el ejército de Yin del Norte está a solo 2 días de marcha. Por favor, hablemos solo de asuntos militares. No hablemos más de sentimientos personales. Inge, nuestra relación. Por fin había mejorado un poco. ¿Acaso ahora volveremos a ser extraños? Inge, tú. Suéltame, tú. Inge. Este es el mejor ungüento para heridas del ejército. Es muy efectivo para cicatrizar. Y eliminar cicatrices. Primero úsalo, por favor. Inge. Sé que aún estás enfadada. Pero no podemos descuidar tu herida. Primero te aplicaré el ungüento. Hablemos con calma. Acepto el ungüento. Si no hay nada más, puedes irte. Tengo muchas cosas que hacer. Fenglie.
Eres un desgraciado, suéltame. Primero aplícate bien el ungüento, de lo contrario no hablaremos. Eres realmente despreciable. Inge, sé que aún estás enfadada, me equivoqué. No debí confiar en Chubeyun. Y ponerte en peligro. Menos aún debí hacerte sufrir tanto tiempo. Hasta que, nuestra relación llegó a este punto. Inge. Espero que no descuides tu herida por enfadarte. Déjame aplicarte el ungüento, suavemente, ¿de acuerdo? ¿Quién te dijo que me lo aplicaras? Yo misma soy médica. Conozco mi cuerpo mejor que nadie. No hace falta que te preocupes, príncipe heredero. No puedes tratar bien esta herida tú sola. No seas testaruda. Y dices que no es grave. Inge. Sé que me odias, que me guardas rencor. Antes fui un idiota, no supe valorarte. De ahora en adelante. Te trataré el doble de bien. No permitiré que sufras. Te hice daño. ¡Qué insolencia! Inge, yo, solo me duele verte así. Ya está aplicada la medicina, príncipe heredero, es hora de que te vayas. Entonces descansa bien, si hay algo. Haz que Yaoer me llame en cualquier momento. Inge, sé que aún tienes el corazón inquieto. No te presionaré. Esta vez. No importa que pase, no te dejaré ir. Seré yo quien te espere. Chukinch. ¿Cómo puedes ser tan débil? Inge. He estado pensando, esta vez que lideras el ataque sorpresa en la retaguardia de Indel Norte. Sigue siendo muy peligroso. No puedo dejarte arriesgarte solo. Iré contigo. El resto de los asuntos militares los manejará temporalmente el subcomandante. No puedes. Eres el comandante en jefe de nuestro ejército, el corazón de las tres fuerzas. Aunque el ejército del norte no se use por ahora, la situación puede cambiar en cualquier momento. Solo si te quedas en el campamento podrás estabilizar la situación. Adaptarse a los cambios. Precisamente porque la situación es peligrosa, no puedo dejarte enfrentar el riesgo solo. Las vidas de todo el ejército dependen de ti. Ellos me necesitan más que tú. Además, no voy a ir solo. Y que tú estés aquí es mi apoyo más sólido. Inge, recuerda, el propósito de esta misión es quemar los suministros y recoger pruebas. Si las cosas no salen bien, debes protegerte. Aunque Indel Norte ya está dentro de nuestro control. Hay que tener cuidado con todo. En cuanto termine con los asuntos militares, iré a apoyarte de inmediato. De acuerdo. Sé lo que hago. Inge, ten mucho cuidado en todo. Te esperaré aquí. MMM. Arre. ¿Qué pasa? ¿Por qué me siento tan intranquilo? Señor, ha ocurrido un problema. ¿Qué pasa? Explica con claridad. Acabo de interceptar un mensaje secreto de Indel Norte. No sé cómo lo supieron, pero conocen todo nuestro despliegue. Ahora no solo están completamente preparados, sino que también han tendido una emboscada en su base. El equipo de asalto que enviamos probablemente no regrese. ¿Qué? Inge, envía refuerzos al frente de inmediato. Fensi, lleva a tu equipo y acompáñame a rescatar al equipo de asalto.
Sí. Todos actúen según el plan. Ustedes son responsables de llevar los suministros. Me infiltraré en el cuartel del general de Indel Norte para obtener información. Si hay peligro, prioricen sus vidas. Princesa, es demasiado peligroso que vaya sola. Permíteme acompañarte. Para obtener información, cuantas menos personas, mejor. Más personas solo serían una carga. Además, según la información que tenemos, el joven general de Indel Norte y sus élites están en el frente. Ahora el campamento está débilmente defendido. Me protegeré. Pero no hay peros. Es una orden militar. Después del éxito, nos reuniremos a 10 li al sur del campamento. Acción. Princesa, vamos. Maldición, es una trampa. La princesa de Chu, Chu Qingsh. He estado esperándote por mucho tiempo. Chu Qingsh, finalmente caíste en mis manos. Estos son todos los planes de batalla de Chu. Tú, una persona de Chu. ¿Por qué me ayudas? Porque quiero a Feng Liye. Y a su amada, Chu Qingsh. Que mueran sin lugar para ser enterrados. Ellos son muchos, nosotros pocos, y están bien armados. Si luchamos ahora, sería como golpear un huevo contra una roca. Solo con astucia hay una posibilidad. El joven maestro tendió esta red celestial. Solo para atrapar a una pequeña como yo. Me siento halagada. Pequeña. No. ¿Cómo puedes considerarte una niña? Se dice que la novena princesa de Chu es inteligente, valiente y hermosa. Hoy, al verte, veo que es cierto. Joven maestro. ¿Inteligente y valiente? Tonterias. Ella, Chu Qingsh, no es más que una inútil. Solo usa trucos baratos que no merecen atención. Chu Qingsh siempre ha sido una inútil. Podría ser una esposa abandonada y ociosa, pero viniste al campamento. A hacerte la heroína. Mereces este final. Te lo mereces. Escuchando, parece que esta chica y yo somos viejas conocidas. ¿Qué eres tú? ¿Cómo te atreves a decir que somos conocidas? Entonces, ¿qué diosa eres tú? Escondiendo tu rostro. ¿Como una rata que teme a la luz? Incluso en desgracia, yo, Chu Qingsh, soy honesta y recta. Es mejor que algunos que ni siquiera se atreven a aparecer. Chu Qingsh, tus provocaciones no funcionan conmigo. ¿Todavía crees que tus pequeñas astucias pueden salvarte la vida? No importa cuán noble hayas sido antes. Ahora estás en mis manos. Te has convertido en mi derrotada. La actitud poco presentable de esta chica me recuerda a la princesa Yun del Gran Chu. Igualmente despreciable. Pequeña adorable. Aún con la muerte cerca, sigues siendo insolente. Veré cómo te castigo. Incluso esta actitud desesperada se parece mucho a la de ella. Voy a ver si detrás de este velo está mi vieja conocida.
qué carácter tan fuerte tiene esta chica, pero me gusta. Princesa, se dice que eres extremadamente inteligente. Primero derrotaste a nuestro Beijing. Luego resolviste la plaga del ejército Chu. Ahora has venido con tus seguidores a invadir nuestro campamento de Beijing. Con tanto talento, ¿cómo puedes meterse con una débil mujer como yo en el ejército? Bueno, dejemos que esta pequeña adorable se regocije un poco más. Este es el campamento de Beijing. El joven maestro de Beijing odia profundamente a Chu Qingsh y no la perdonará fácilmente. Esta persona es sin duda Chu Beiyun. No pensé que fuera ella quien filtró nuestros secretos militares. Lo más urgente ahora es escapar. Joven maestro, halagas demasiado. Estoy avergonzada. A pesar de todos mis planes, ahora soy tu prisionera. ¡Qué heroína tan valiente! ¡Qué gran espíritu! Incluso en esta situación, todavía tienes humor para bromear conmigo. Pero princesa, ¿crees que no sé que estás ganando tiempo? ¿Esperas que tus seguidores vengan a rescatarte? ¡Qué pena! En este momento, probablemente ya están juntos en el camino al infierno. Tú. Tienes coraje y espíritu. ¡Ay! Mujer, ¿qué haces jugando con espadas? Si la princesa insiste en reunirse con ellos, puedo cumplir tu deseo. En consideración a tu belleza sin igual, puedo dejarte un cadáver completo. Joven maestro. MMM. El joven maestro de Beijing es un verdadero tirano. Pero también es un depravado total. Ya que es así, mejor aprovecho la situación, lo atraigo para que se acerque y baje la guardia. Y luego busco la oportunidad de matarlo. Joven maestro. No esperaba que el joven maestro estuviera tan interesado en esta humilde apariencia de Inge. Es un honor para mí. Este joven maestro no esperaba que la princesa no solo fuera hermosa, sino también tan coqueta. Chu Qingsh, esta pequeña encantadora, es realmente libertina. Feng Liye, deberías verlo con tus propios ojos. Esta es la mujer que tanto amas, frívola y libertina. Sin vergüenza alguna. Nuestro ejército está fuertemente custodiado, ella es solo una mujer. No creo que pueda causar ningún problema. Bien, este joven maestro de Beijing ha jugado con muchas mujeres, pero nunca con una princesa que va al campo de batalla. Vamos. Transmitan mi orden, que todos se retiren. Sin mi orden. No importa qué sonidos escuchen. Nadie se acerque. Sí. Chu Qingsh, esta pequeña encantadora, realmente logró seducir al joven maestro de Beijing. Bueno, Chu Qingsh, déjate disfrutar un poco más. Quiero ver. Cuando Feng Liye sepa que la mujer que tanto ama, para salvar su vida, se entrega al joven maestro enemigo, ¿qué expresión tendrá? Bella, ahora solo estamos nosotros dos. Príncipe, ¿realmente vamos a hacerlo con la ropa puesta? Cierto, este rey está impaciente. Bella, espérame un momento. Pequeña encantadora. Sabía que te rendías falsamente. Guardias, guardias. ¿Olvidaste, joven maestro? Tú mismo diste la orden. Tus hombres no se acercarán hasta el amanecer. Inge se va primero. Guardias.
¿Un montón de inútiles? Vengan aquí ahora mismo. Joven maestro, joven maestro. Inge, esa pequeña encantadora. Me hirió y escapó. Búsquenla. Salgan a buscarla. Si no la encuentran antes del amanecer, presenten sus cabezas. Sí. Fuera. Sí. Todos a buscar. Chukinch, pequeña encantadora. Este rey te hará desear la muerte en lugar de sufrir. Los bárbaros del norte de In son realmente duros de piel. Con ese corte mío, no logré acabar con él. Lo de hoy está lleno de rarezas. ¿Cómo se filtró el secreto militar? Esos soldados que lucharon y murieron conmigo. Yo, Chukinch, les he fallado. Cuando regrese a Chu, les compensaré. Corre. No corro más. Este rey te dijo que no escaparías de mi palma. Al principio, considerando tu belleza, pensé dejarte un cadáver intacto. Pero no sabes apreciarlo. Muchas gracias, joven maestro. ¿Qué? ¿Intentarás herirme con tu extraña acupuntura? Escucha bien. Ahora que lo sé, no me herirás ni un poco. Así que el traidor es Chu Beiyun. Este movimiento solo lo usé delante de ella desde que llegué a este mundo. Atrevida criatura inferior. ¿Cómo te atreves a gritar delante de mi princesa? ¡Ay! ¿Qué hiciste? Este punto te causará dolor mortal. ¿Herir a los míos? Solo una pequeña lección. Chukinch, ¿qué más trucos tienes? Muéstramelos todos. Para que sepas. Tus pobres artimañas. Las conozco al dedillo. Hoy solo mereces morir bajo mi espada. Bandidos de In. Herir a mi Kinch. Feng Liye, pequeño insolente. ¿Quién te dio permiso para venir? Es Feng Liye, el dios de la guerra de Su. Feng Liye. ¿Qué hace aquí? Debería estar en el frente. Fensi, voy por Kinch. Lleva a los soldados en grupos. Después de resolver el campamento de In. Ven a apoyarme de inmediato. Vamos, sígueme. Arre. Cállense, inútiles. ¿Miedo? Está solo. Mátenlo. Feng Liye. Mata. No te creas tan poderoso. ¿Qué importa que seas el dios de la guerra de Chu? Ahora estás solo. Y a mi alrededor están los mejores de In del Norte. Si te atreves a actuar con insolencia, haré que tu amada desaparezca para siempre. Déjala ir. Yo seré tu rehén. Feng Liye. ¿Acaso crees que soy tonto? Ella es la princesa Hyu, la favorita del emperador de Chu. El valor de Chukinch en mis manos es mucho mayor que el tuyo, testarudo. ¿Entonces qué quieres? Muy simple. Ya que estás dispuesto a venir solo al campamento de In del Norte por ella, supongo que has dejado de lado tu propia vida. Entonces, una vida por otra. No, los mejores de In del Norte están aquí. No podemos enfrentarlos. Según la velocidad de Fensi y los demás, llegarán aquí. En tan solo un momento. Solo necesito ganar tiempo. Si logro retrasarlos hasta que llegue Fensi, podremos escapar.
Bien. Feng Liye, esta princesa no lo permite. Te ordeno que te vayas ahora mismo. Cállate. Ah, qué bonita pareja de enamorados. Hasta a mí me dan ganas de llorar. Pero qué lástima. Le prometí a alguien que no sería tan fácil para ustedes. ¿Quién te lo pidió? No creo que tengas derecho a preguntarme. 3 puñaladas, 6 heridas. Hazlo tú mismo. No, Cállate. no. ¿No te atreves? Si no lo haces, entonces estas 3 puñaladas irán directo a tu delicada amada. No la toques. A mí. Bien, qué valentía. Adelante, entonces. Nuestra gran batalla. No, Dios, no. Feng Liye, no. Inge, te debo mucho. Hasta ahora. No te he dado una disculpa formal. Si con mi vida puedo asegurar tu seguridad, será un honor para mí. Este corte me devuelve la noche de bodas. Cuando casi te estrangulé, tu desesperación y lucha. Me arrepiento hasta hoy. El soldado de la derecha tiene pasos vacilantes, obviamente herido grave sin recuperar. Es la oportunidad de escapar. ¿Qué pasa? Informo, joven señor, de repente me duele mucho la rodilla. Debe ser una vieja herida no curada. Esto, inútil. Regresa, te castigaré según la ley militar. En esta posición, el joven señor de Indelnorte está a 10 pasos de mí. Si logro un golpe certero, podré escapar. Feng Liye, ¿no sigues? No. Inge, este segundo corte. Me culpo por ser parcial con Chu Beiyun. Cada vez que te lastimé. Llorando sola. Me culpo por mi ceguera y estupidez. Feng Liye. Te perdono, no hagas esto. Inge. Incluso si realmente me perdonas. No puedo perdonarme a mí mismo. Este tercer corte. Me culpo por hacerte sangrar y llorar. Abandonándote sin preocuparme, Feng Liye. Si hay un futuro. Definitivamente. Feng Liye. Escucha. Qué sonido tan hermoso. ¿Por qué lloras? Ríete para este rey. Feng Liye. Este rey realmente no esperaba que tú también tendrías hoy. Ah, ¿no eras el dios de la guerra de Chu? ¿No eras invencible? Ah. Estos años, mis soldados de Indelnorte sufrieron humillaciones bajo tus manos. ¿Alguna vez pensaste que tendrías hoy? Como un perro callejero, bajo mi control. Meneando la cola pidiendo piedad. Ah. Los pájaros huyen asustados en los arbustos del noroeste. Los refuerzos llegaron. Joven señor, malas noticias. El ejército de Chu está por atacar. ¿Qué dices? Un grupo de élite de Chu destruyó nuestro campamento. Destruyó todos los suministros. Nuestras bajas son graves. Pronto llegarán aquí. Joven señor, mejor huimos rápido. Feng Liye. No esperaba que tuvieras unas bajo la manga. Bien, hoy este rey matará a los dos. En el camino al infierno, seremos una pareja de amantes desafortunados. ¿Cuándo te has acercado tanto a este rey? Ahora no tienes derecho a hacerme preguntas. Exterminar a los bandidos de Indelnorte. Mata,
Feng Liye. Feng Liye, despierta. No te permito morir. Inge. No llores, no quiero verte llorar. No lloraré, Feng Liye. Princesa, por fin has despertado. Yaoer, ¿cómo está Feng Liye? El príncipe heredero. Estás herida, no te muevas. Debo verlo. Princesa. Princesa, ¿qué te pasa? ¿Cómo está ahora? El médico dijo que las 3 puñaladas del príncipe heredero fueron brutales. Y no dejaron margen de supervivencia. Afortunadamente, el príncipe heredero tiene una base sólida y años de batallas. Forjó un cuerpo de acero, por eso logró resistir. Vete. Princesa. Yo me encargaré de él. Princesa, usted también está gravemente herida. Además, hay médicos en el campamento. Será mejor que... Yo soy la mejor médica. Su enfermedad la trataré yo. Bien, este general esperará fuera del campamento. Si necesita algo... Princesa, ordene cuando quiera. Feng Liye. No te pasará nada. Despertaste, no te muevas. Si no despertaba, me ahogaría en las lágrimas de la princesa. ¿Y todavía bromeas? ¿No sabes que casi? Tranquila. Estoy bien. Sé lo que hago. No haría algo sin certeza. Ahora, la guerra ha terminado. Regresaste victorioso, el joven señor Dane del Norte. Es nuestro prisionero. ¿Estas 3 puñaladas? No fueron en vano. Hablando de la guerra. ¿No crees que nuestro peligro esta vez fue muy sospechoso? Nuestro ejército tenía la información bloqueada, pero In del Norte conocía el frente. Con el despliegue del campamento principal. Creo que todo esto es demasiado coincidente. Hay un traidor en nuestro ejército. Sospechas de Chu Beiyun. Exacto, la apariencia y el hablar de esa mujer. Son muy similares a Chu Beiyun. Además, ese arte secreto mío. Solo lo he mostrado frente a Chu Beiyun. Ni siquiera a ti. Se lo he revelado. Qué lástima. Este príncipe le prometió a alguien que no les permitiría morir tan fácilmente. Entonces es ella. Su mente es realmente malvada, te ha perjudicado repetidamente, pero... son solo algunas artimañas mezquinas de la residencia trasera. ¿Cómo se atrevería a traicionar al país? Tampoco lo deseo. Pero temo que ya me odie profundamente. Haría cualquier cosa para lograr sus objetivos. Todo esto son solo conjeturas, si realmente quieres saber la verdad. La llamaremos y la enfrentaremos. Fensi. Príncipe heredero, su subordinado está aquí. Ve a buscar a la princesa Yun, inmediatamente. Sí. Si realmente es Chu Beiyun. ¿Cómo planea el príncipe heredero manejarlo? En el pasado, ha cometido muchos errores. Pero considerando la gratitud de su madre hacia la residencia del duque, la he tratado con especial cuidado, pero si realmente traicionó al país, no puedo tolerarla. ¿Por qué estás solo? Señor, su subordinado acaba de ir a la tienda de la princesa y descubrió que la princesa se fue en secreto al día siguiente de ser humillada.
y nunca ha regresado al campamento desde entonces. ¿Qué? ¿Se fue? Sí, además, hay otra cosa que su subordinado acaba de descubrir. El día que el príncipe heredero y la princesa fueron al frente. Poco después de su partida, la princesa Yun pidió caballos como excusa. Y deliberadamente alejó a todos los guardias fuera de la tienda. Se fue por su cuenta y además alejó a los guardias. Según el tiempo de su partida, coincide exactamente con el momento en que se filtró la información militar. Y entre los prisioneros, ¿había rastro de ella? No. Entonces investiguen, transmitan la orden. Busquen a Chu Beiyun con todas sus fuerzas, viva o muerta. Quiero ver su cuerpo. Sí. Espera. No solo hay que investigar el paradero de Chu Beiyun. También hay que interrogar estrictamente al joven maestro de Beijing en la cárcel. La raíz de la filtración de información militar debe ser investigada a fondo. Así, atacando por ambos lados. Incluso si Chu Beiyun no es un espía. Definitivamente no dejaremos que el verdadero traidor escape impune. Hazlo inmediatamente como dijo la princesa, si hay noticias. Llámame de inmediato. Sí. Inge. Ya no puedo esperar para volver a casa. Inge. Volver a la capital. Quiero volver a celebrar nuestra boda contigo. Si quieres cabalgar por el mundo, te acompañaré a recorrer los vastos paisajes de Dachu. Si quieres vivir en paz, plantaré en la mansión todas las flores que te gusten. Inge, ¿aceptas? Acepto. Mira, ese es el protagonista del reciente escándalo que ha sacudido la ciudad. Dicen que el príncipe heredero, estando en el ejército, realmente ya tenía una relación secreta con la princesa Yun. Y ahora se niega a asumir responsabilidades. Sí, es cierto. Dicen que la princesa Yun regresó temprano a la mansión del duque, llorando todo el día, probablemente sufriendo mucho. Es normal que los hombres tengan varias esposas, especialmente un príncipe heredero. En mi opinión, debe ser que la princesa es celosa y no tolera a la princesa Yun. No digas tonterías. ¿Estás loco? Inge, no es cierto. Te creo, debe ser que Chu Beiyun guardaba rencor y usó estos métodos sucios para manchar nuestra reputación. Justo iba a buscarla y se atreve a presentarse aquí. Vámonos. Fonglia, Chuchinga. Lograron escapar del cerco de Beijing, pero no importa. Hoy en el banquete de bienvenida, he invitado a los nobles más influyentes de la capital. Cuando confirme su reputación de abandonar a sus amantes y ser celosos, veré cómo caen en desgracia y cómo se mantienen en la capital. Tía. Yuner no quería molestar a usted y a los demás nobles. Yuner realmente no tiene otra opción. Cuando estábamos en el ejército, el príncipe heredero. Yuner ya es del príncipe heredero. Yuner no pide ningún título. Yuner solo desea poder estar al lado del príncipe heredero. Y eso sería suficiente. Tonterías, nunca te he tocado ni un pelo. Chu Beiyun. ¿Cómo te atreves a difundir rumores y sembrar discordia? Tú y el joven maestro de Ind del Norte. No. ¿Por qué mencionaría de repente a Ind del Norte? En aquel momento, me disfracé cuidadosamente y mi apariencia era impecable. No, si realmente tuvieran pruebas, ya me habrían arrestado.
Si no tienen pruebas concretas, si me acusan en público, diré que están desesperados y que me están difamando. Ella se disfrazó meticulosamente ese día, no tenemos pruebas. Si la exponemos ahora, solo alertaremos a la serpiente. También hará que estos nobles piensen que estamos dando un golpe bajo. Y la estamos difamando. ¿Acaso vamos a permitir que difame a su antojo? Ese día ya le dimos suficiente cara. Ordené estrictamente a los 3 ejércitos que guardaran silencio. ¿Quién iba a pensar que ella aprovecharía esta oportunidad? Príncipe heredero. Un hombre de verdad debe asumir la responsabilidad de sus actos. Ya que estás con la princesa, debes responsabilizarte hasta el final, de lo contrario, ¿no sería abandonarla después de seducirla? Arruinaría su vida. Aunque la princesa es de alto rango, debería entender que el marido es el pilar de la esposa y ser tolerante. ¿Cómo puede ser una buena esposa siendo tan celosa? Lille, realmente debes darle una explicación a Yuner. Madre, mi relación con Chu Beiyun es completamente pura. Nunca ha habido ningún exceso. Hermano Ye, ese día no dijiste eso. Cuando éramos cariñosos, me llamabas pequeña Yuner, pero ahora me llamas por mi nombre completo. Yu Wei-un. Este príncipe heredero, Li, no parece ser una persona despiadada. No pensé que cometería el absurdo de abandonarla después de seducirla. Exacto, la princesa Yun ha estado cerca de él durante años. Incluso si no hubiera pasado nada, debería llevarla a su casa. Siempre se ha dicho que la princesa Hugh es celosa. No pensé que fuera cierto. Ya es un hecho consumado y aún no la deja entrar. La princesa Yun es realmente lamentable. Chu Beiyun, ¿cómo puedes ser tan descarada? ¿Qué puedes hacerme? Princesa, afirmas con certeza que ya has consumado el matrimonio con el príncipe heredero. Entonces, te pregunto, el príncipe heredero tiene una cicatriz antigua en la cintura. ¿Qué forma tiene? ¿Cuánto mide? ¿Es horizontal o vertical? Si es vertical, mide unas 2 pulgadas. No, 3 pulgadas. ¿En mi cintura? No hay cicatriz. La princesa Yun dijo que con el príncipe heredero. ¿Ya había sucedido? ¿Cómo es que ni siquiera puedes describir las cicatrices? ¿Acaso hay algo oculto? ¿Nos ha estado engañando todo este tiempo? ¿Será que su actitud de tonta en el día a día era solo una farsa? No, fue que aquella noche, la luz de las velas era muy tenue. Yuner no pudo ver bien, ya que la señorita no vio claramente. ¿Hay algún otro testigo que pueda confirmar que el príncipe entró en tu habitación? Por supuesto, mi doncella personal puede confirmarlo. Tu doncella personal ya ha muerto. Y sobre cómo murió, la señorita debería saberlo muy bien. Ella fue porque... Chuchinga, Khalate. ¿Por qué te alteras, señorita? ¿Acaso ese hombre no era el príncipe? ¿O era algún indecente, como los actores de Mochen? No, no es cierto. Estás mintiendo. Ah, no, que claramente te di suficiente afrodisíaco. Esos 3 actores también eran para ti. ¿Por qué? ¿Por qué tú estás bien y al final fui yo la violada? ¿Qué? Yuner, ¿cómo pudiste hacer algo tan estúpido? ¿Qué? ¿No fue con el príncipe, sino con actores despreciables? Y encima 3. ¿Cómo pudo hacer algo tan vergonzoso? Y todavía quiere culpar al príncipe. Según lo que dice, también quiere difamar a la princesa Hugh. No me lo puedo creer. ¿Cómo pudo hacer algo tan repugnante? Y la princesa Hugh siempre la defendía ante la familia imperial. ¿Qué malvada es esta señorita Yun? ¿Pura y bondadosa? ¿Qué va? El príncipe Li ya está casado. Y ella sigue rondándolo. Una zorrita. Ustedes me tendieron una trampa. Ahora que todo ha salido a la luz, no tengo lugar en la capital. Si además revelan públicamente mi conspiración con el norte. Si fueras inocente, ¿por qué temerías mi prueba? Chu Beiyun una y otra vez me calumnias. Y ahora implicas a In del Norte. Rápido, llamen al médico. Llévenla a su habitación. Disculpen el espectáculo. En cuanto resuelva este asunto, iré personalmente a pedir perdón. No es necesario, señora duquesa. Nos retiramos.
De no ser por tu astucia hoy, no habríamos tenido cómo defendernos. Cuando despierte, habrá que confrontarla por su conspiración con In del Norte. Mala noticia. Mala noticia. Señora del príncipe, princesa, la señorita fingió desmayarse. De repente atacó, me hirió y escapó por la puerta trasera. ¿Qué? Esta sirvienta no sabe artes marciales. Realmente no pude detenerla. La princesa que sabe un poco de lucha. Fensi, transmite la orden. Búsqueda en toda la ciudad de Chubeiyun. Sí. Li Yinghe, hoy os habéis visto obligados. Los asuntos de la mansión los manejaré yo misma. El emperador aún os espera en el palacio. Iré a verle rápidamente. Este hijo se retira. Este ministro saluda a su majestad. No hace falta. Bien, muy bien hecho. Lille, esta batalla fue realmente impresionante. No solo mostró el poder de nuestro Gran Chu, sino que también hizo que In del Norte perdiera sus provisiones militares, incluso su joven señor. Se convirtió en prisionero. Después de esta batalla, en los próximos 50 años, estarán gravemente debilitados, en los próximos 50 años. No podrán atacar nuestro territorio de Chu. Realmente eres el dios de la guerra de nuestro Gran Chu. Majestad, me halaga, no me atrevo a atribuirme el mérito. Proteger el hogar y la patria. Es mi deber. Esta batalla se ganó con el sacrificio de los soldados. Y la unidad del ejército. Por supuesto. Y no se puede olvidar a la princesa. Su gran talento y estrategia. Eso es natural. ¿Qué tal, padre? Ine, ¿no te ha decepcionado? Te dejé ir con el ejército pensando en vuestra luna de miel. No quería que te quedaras sola. ¿Quién iba a pensar que causarías tanto alboroto? Pero en esta batalla, realmente has sido indispensable. Este ministro agradece a su majestad por enviar a Inge al ejército. Lo que hizo que nuestra batalla en Mochen fuera aún más poderosa. Curó soldados, derrotó al enemigo con inteligencia y resolvió la epidemia. Incluso lideró personalmente el ataque al campamento enemigo. Mi pequeña Inge ha crecido. Lille, ¿qué estás haciendo? Majestad, la habilidad de la princesa supera con creces lo escrito en los informes. Si no fuera por la princesa salvando la situación varias veces, nuestra campaña militar no habría sido tan exitosa. Todo el ejército puede dar fe de ello. Por lo tanto, este ministro suplica a su majestad que reconozca los méritos militares de la guerrera de Chu Qingch. Lille, tú. Lille, Inge es una rama dorada y hojas de jade. La princesa de Gran Chu, su estatus real es noble. Nació con todo, realmente no entiendo. ¿Qué necesidad tiene de reconocimiento militar? Lo que quiero. Nunca fue tu culpa. Ni el título vacío de la princesa heredera. Sino la dignidad que merece una persona íntegra. En el campo de batalla, su majestad. Ella es, ante todo, Chu Qingch. Una guerrera valiente, astuta y responsable. Estos logros excepcionales no se deben al título de princesa Hyu, sino a ella, Chu Qingch. Logrados con sangre, sudor y luchando en solitario. Estos méritos pertenecen a Chu Qingch, no al título de princesa Hyu. Su majestad, como comandante en jefe de la batalla de Mochen, le ruego que le otorgue el honor que merece. Fue un descuido de mi parte. En ese caso, lo apruebo. Según las leyes de Gran Chu, se registrará a Chu Qingch con un mérito de primera clase. Y se le otorgarán 10.000 lingotes de oro. Su hijo acepta el decreto y agradece el favor. Según la ley, quien logre tales hazañas militares debe ser nombrado general. Pero desde la fundación de Gran Chu hace cientos de años, nunca ha habido una general mujer. Su majestad, en los registros militares solo cuentan los méritos, no el género. Bien dicho. Hoy sentaremos un precedente. La princesa Hyu Chu Qingch, sabia y valiente, con hazañas militares gloriosas, es nombrada general. Y se le otorga una mansión para general. Su hijo acepta el decreto y agradece el favor. Padre, no se preocupe.
y Ner usará su espada para proteger los ríos y montañas de Gran Chu. No me esperaba que recordaras todo lo que te dije ese día. Cada palabra que dijiste. La recuerdo. A partir de ahora, eres la princesa de Chu. Chu Qingch. También la guerrera Chu Qingch. Y sobre todo, tú misma. Entonces, General Feng, a partir de ahora en la corte seremos colegas. Tendré el honor de visitar la mansión del general Chu. La mansión del general Chu es realmente impresionante. Una vez terminadas las renovaciones, incluso mi residencia de duque parecerá insignificante en comparación. Por supuesto. ¿Quién más podría ser la primera general mujer de Gran Chu? Ahora que mi reputación está arruinada. También contrajo una enfermedad venérea. Todos ustedes han sido nombrados marqueses y generales, y ahora quieren celebrar con pompa una gran boda. Sunan. Mientras yo, Chu Beiyun, esté aquí, haré que su feliz ocasión se convierta en un funeral. Príncipe heredero, princesa. ¿Qué está pasando? Van tan apresurados. ¿Ocurre algo? Esta tarde, alguien vio a una mujer sospechosa cerca de la residencia de la princesa. Sospecho que es Chu Beiyun. He triplicado la guardia para una búsqueda exhaustiva. Además, el joven señor Dane del Norte en la cárcel soltó algo de información. ¿Qué dijo? Confesó que quien filtró los planes de defensa de nuestro ejército fue Chu Beiyun. Era ella, como pensé. Crecimos juntas desde niñas. Podía tolerar sus pequeñas faltas. Pero traicionar al país es un crimen grave. Si la protejo por la amistad de mi madre en el pasado, ¿en qué me diferencio de esos traidores? No seas tan duro contigo mismo. Chu Beiyun. Puede que te haya hecho un favor, pero la familia Feng la ha tratado bien durante años. Ya pagó su deuda. Lo urgente ahora es capturarla, para evitar más problemas. Tienes razón. Ya sea por traición o por lo que te hizo. Merece su castigo. Ordena que capturen a Chu Beiyun antes de mi boda con la princesa. Sí. Rápido, ponlo allí. Con cuidado. Hoy es un día muy importante. Que no haya errores esta noche. Tranquilo, mañana es la boda del príncipe heredero y la princesa. Una gran celebración. No nos podemos descuidar. No saben todo lo que nuestra princesa y el príncipe heredero han pasado juntos. Por fin los amantes se unirán. Así es. Dicen que el vestido de la princesa lo supervisó personalmente el príncipe. Es hermoso. Claro que sí, tiene que serlo. Boda. Cuando eche este veneno al pozo, irán al infierno como pareja. Despacio. Hoy. No te reconozco. ¿De dónde eres? ¿Qué sirvienta eres? Con la boda del príncipe heredero y la princesa, falta personal. Soy la nueva contratada. ¿En serio? Me pareces muy familiar, como si te hubiera visto antes. Princesa Yun. Ay, debes estar confundido. ¿Cómo podría ser ella la princesa Yun? La princesa Yun, aunque no se compara con nuestra princesa, que es una belleza incomparable.
pero es bastante encantadora. Mira, Su. Vamos, rápido. Todavía tenemos que preparar la habitación nupcial. Sí, vamos. Tienes razón. Pero hablando de eso, hace mucho que no vemos a esa princesa Yun. Mejor que no venga. Así no arruina la boda de nuestra princesa. Y el príncipe heredero. En mi opinión, nuestra princesa y el príncipe heredero son una pareja hecha en el cielo. Fongli Yachuchinga. Ustedes, pareja, me han llevado a este estado. Ni humano ni fantasma. Hasta las sirvientas se atreven a pisarme. ¿Y todavía quieren casarse en paz? Sunen. Haré que todos en la residencia del duque. Muren conmigo. Es ella. Allí está. Chu Beiyun sabía que vendrías. Son ustedes, esa pareja, los que difundieron la noticia de la boda. Para atraerme aquí, ¿verdad? Si no fuera así, ¿cómo habrías aparecido? Pero no pensé que llegarías. A envenenar a toda la familia del duque. ¿Y qué? ¿No se lo merecen? Ustedes me arruinaron. Deben morir conmigo. ¿Y todavía quieren una boda lujosa y feliz? ¡Qué asco! Pura illusion. Deben expiar sus pecados por mí. Chu Beiyun. Antes pensaba que solo eras celosa, pero ahora veo que eres una víbora sin sentido de la justicia. Tú misma te empujaste al abismo. Por más que te quejes, no debiste traicionar a tu país. Chu Qingsh, ¿quién te crees que eres? ¿Cómo te atreves a condenarme desde tu pedestal? ¿Ahora vienes a presumir tu éxito? ¿De qué te enorgulleces? Te matar. Fonglia. ¿Cómo pudiste hacerme esto? ¿Olvidaste que mi madre salvó a la tuya? ¿Y qué? Si no hubieras traicionado, podría haberte garantizado una vida de lujos. Pero elegiste aliarte con el joven señor de Indel Norte. Por más grande que sea la deuda, no puedo protegerte más. Muy bien, Feng Liye. ¿Así trata la familia Feng a sus benefactores? Menos mal, menos mal. Mi madre no fue la salvadora de tu madre. Si no, incluso como fantasma, no los dejaría en paz. A ninguno de los dos. Chu Beiyun. ¿Qué quieres decir con eso? En aquel entonces, mi madre y tu madre tuvieron una discusión. Tu madre la empujó en un momento de furia. Pero mi madre, por descuido, también cayó. El cielo es injusto. Dejó que mi madre muriera en la caída, pero permitió que tu madre, esa mujer, sobreviviera. Temía que el mundo supiera que había matado a 3 personas. Mintió diciendo que mi madre la salvó. Lo gracioso es que la familia real se lo creyó. Me nombraron princesa y me enviaron a la residencia del duque. Para que todos ustedes en la residencia me rodearan y me atendieran. Chu Beiyun. ¿Dices esto en serio? ¿Y si no? Podría haber guardado este secreto, para siempre en mi corazón. Pero tú, todo es tu culpa por casarte con Chu Qingsh. Esta mujer, no me culpes si las cosas se ponen feas. Chu Beiyun, este asunto. Fue claramente tu madre quien hizo daño primero. La madre de Feng Liye no solo no la responsabilizó, sino que además ayudó a encubrirlo, protegiendo su reputación. Incluso te recompensó con un título de princesa que no merecías. ¿En qué se diferencia esto de pagar con ingratitud? Khalate, Chu Qingsh, tú. ¿Quién te dio derecho a hablar? No importa la verdad, mi madre finalmente murió. Yo solo pensaba que Feng Liye y yo envejeceríamos juntos. Por eso no dije nada. Pero no esperaba.
Thonglia, mi traicionast. Chuchinga, mi arruinast. Así que no me culpes por volverme cruel. No me importa la ingratitud, ahora. Solo quiero la vida de ustedes dos. Esta Chubeiyun es como un perro rabioso. Sí, antes pensábamos que era hermosa y bondadosa. Pero todo era una mentira. Siempre difamaba a la princesa Hugh, pero resulta que ella es la más vil. La residencia del duque la mantuvo todos estos años y criaron a una traidora. No pensé que durante tantos años había confundido a la hija de mi enemigo. Te traté como a un benefactor y te consentí en todo. Incluso heriste a la persona que más amo. Chubeiyun. De hoy en adelante, la residencia del duque cortará todo vínculo contigo. ¿Con qué derecho? La residencia del duque me prometió cuidarme de por vida. ¿Cómo pueden romper su palabra? Sí, oculté la verdad, pero ¿y tu querida madre? Ella también, con la conciencia culpable. Temía que el mundo supiera que había matado a alguien, por eso fingió reconocerme como la hija de su benefactor. Y tú, Fenglille, deberías haberme tomado como esposa, para pagar esta deuda. Todo esto me lo deben. ¿Qué dices? Juner, después de tantos años. ¿Así es como me has visto? Viejo asqueroso, deja de fingir. Aún estás aquí. Actuando como un hipócrita? Te he desenmascarado. ¿Qué más tienes que decir en tu defensa? Juner. Estás equivocada. Te llamé hija de mi benefactor. Nunca para ocultar mis vergüenzas. No quería que una huérfana como tú sufriera por los pecados de tu madre. Me compadecí de tu soledad y quise darte dignidad. Todos estos años guardé este secreto, para que pudieras vivir con la cabeza en alto. Tanto esfuerzo y cuidado. Finalmente fueron en vano. Es la primera vez que mamá me compra comida tan deliciosa. Y ropa nueva tan bonita. ¿Qué dices? ¿Que te ayude a conseguir meter a Juner en la residencia del ministro? ¿Estás loca? Sabes que ese viejo tiene más de 70 años y se dedica a deshonrar a niñas por unas monedas. ¿La arrojarías al infierno desde que su maldito padre murió? Ni siquiera he podido encontrar un hombre decente. Venderla al ministro. Yo gano plata y ella un futuro. Así podré casarme de nuevo. Todos ganan. Nos conocemos desde niñas. ¿Ni este favor me harás? Precisamente porque nos conocemos desde niñas. No puedo quedarme de brazos cruzados, viendo a una Juner tan joven caer en el infierno. Hoy fingiré no haber oído nada. Si quieres. Puedo adoptar a Juner, la residencia del duque. La criaré como mi propia hija. ¿Adoptarla? Deja de fingir bondad. Solo quieres que cargue con la infamia de abandonar a mi hija, para resaltar tu pretendida benevolencia como esposa del duque. ¡Qué hipócrita eres! ¿Cómo puedes pensar así de mí? Somos amigas de la infancia, solo quiero ayudarlas a ambas. No soporto ver cómo te descarrías. ¿Amigas? Desde pequeña, siempre fuiste mejor que yo en todo. Viví a tu sombra. Te casaste con el duque. Y gozaste de riquezas. ¿Y yo? Me casé con un difunto y quedé de viuda. Bien, si no me ayudas, vete al infierno. Imposible. Minten. Todos ustedes. Hipócritas santarons. Inventen mentiras. Para manchar el nombre de mi madre. Jamás. No creeré ni una palabra. Es mentira. Una mentira que mi madre usó toda su vida para protegerte. No quería que supieras lo vil que era tu madre. Menos aún que supieras que eras solo una mercancía para ella. Te protegía. Chubeiyun.
con tanto esfuerzo, luchó por mantener ese mínimo decoro para ti y tu madre. Y a cambio le pagaste con traición. ¿Y alianza con el enemigo? Hasta hoy, ni siquiera te arrepientes. Eres igual de ruin y egoísta que tu madre. La misma sangre, las mismas mañas. Toda mi vida. No fui más que un chiste. Fensi. Entiérrenla con dignidad. Sí. Al fin. Todo termina. Inge. De hoy en adelante, eres mi esposa legítima. Sí, todo por fin concluye. Ahora que miro atrás. Parece otra vida. La noche de bodas que te debía. Hoy por fin te la doy. El pasado oscuro ya no importa. De ahora en más. Nada volverá a separarnos. Te valoraré, te honraré, te amaré. Toda la vida. Y nunca te fallaré. Entonces, debes cumplir bien estos acuerdos. Si los rompes, me volveré a mi mansión de general. No me atrevería. Este humilde general siempre será leal e inquebrantable. Al lado del general Chu. Entonces, déjame preguntarte, ¿qué hace un guardaespaldas? Ya sea servir té, limpiar espadas, calentar la cama o doblar la ropa. Con solo una orden del general Chu, este humilde general no dirá nada. Y estará disponible en cualquier momento. ¿Solo eso? Hay más. Ya sea esta noche. O todas las noches por venir. Este humilde general servirá bien al general. Pequeño guardaespaldas, ¿qué lengua tan hábil tienes? Las noches de amor son cortas. Mi general.